Vale. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Parte de las pláticas públicas que hacemos como parte del seminario de titulación especial Intersticios de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y bueno, las hacemos públicas para que pues, se pueda abrir a otros alumnos que les interesen los temas que estamos explorando en el seminario. Y para platicarles un poquito más a los que no conocen el trabajo de Intersticios, bueno, pues Intersticios surge del interés por explorar los espacios entre los límites de las disciplinas del diseño, entendidas como arquitectura, arquitectura de paisaje y urbanismo específicamente, y por abordar temas que se encuentran entre el ámbito urbano y el ambiental desde un enfoque experimental atendiendo situaciones contemporáneas en el contexto nacional. Usamos herramientas de exploración formal, modelación paramétrica, análisis geoespacial, modelación climática, exploración multiescalar y multitemporal, bajo un entendimiento de procesos metabólicos, que hoy vamos a ver a mayor profundidad con la ponencia de Dani, infraestructurales, ecológicos, geológicos y bioclimáticos. Se busca integrar criterios técnicos con procesos creativos de complejidad formal y funcional, visualización efectiva y alto valor arquitectónico. Para ello es que recurrimos a la integración multidisciplinario, opiniones de especialistas, intercambio académico con otras instituciones y ponentes como el que tenemos el día de hoy, que habrá Daniel. Siempre vinculamos con agencias gubernamentales. En este caso vamos a estar trabajando con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, para abordar el proyecto que está en esta ocasión es en el Cerro del Peñón, en la Ciudad de México, donde se van a trabajar algunas estrategias que tienen que ver con visiones de ciudad enfocadas a la adaptación, ¿no? Al cambio climático y básicamente también a los riesgos a los que se enfrenta nuestra ciudad, que son múltiples. Pues con eso, Daniel, si quieres presentar a Dani Ibáñez para dar lugar ya a su plática. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Y a Dani, sobre todo, por aceptar. Gracias a ti, Elena. Es un gusto presentar a un querido amigo, colega, compañero, Daniel Ibáñez. Daniel Ibáñez es un arquitecto y urbanista español que ahora se ubica en Cambridge, en los Estados Unidos. Es doctor en diseño por la Escuela Superior de Diseño de la Universidad de Harvard, y también es director de la maestría en edificios ecológicos avanzados y biociudades en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Desde 2017 también Daniel es un consultor urbano para el Banco Mundial, asesorando en proyectos internacionales concernientes a la construcción de vivienda en madera. El enfoque de Daniel es en las implicaciones arquitectónicas y urbanas de la construcción en madera. Es coautor del libro Urbanismo en Madera, de lo molecular a lo territorial, publicado por Actar el año pasado, y también organizó una conferencia en Harvard bajo el mismo título. Además de esto, Daniel es autor y director de varios proyectos que han ganado premios, como la Fab Lab House en 2010, presentada en Madrid, el pabellón Endesa, presentado en Oslo en 2013, un proyecto The Ways of Wood, presentado en Boston en 2017, que es la imagen con la que publicitamos esta ponencia, Tiny House en Barcelona, y algunos de ellos han sido exhibidos en la Bienal de Venecia en 2012, en la Bienal de Oslo, en la Trienal, perdón, de Oslo en 2013 y en la Bienal de Boston en 2017. Además de dar clases en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, Daniel ha dado clases en varias instituciones internacionales, incluyendo la Escuela de Diseño de Rhode Island, Northeastern University, la Universidad Pontificia Católica de Chile, el Laboratorio Zhukov en la escuela, perdón, en la escuela, vaya, esto lo voy a decir en inglés, en National Research University Higher School of Economics, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y en Harvard también. Daniel, es un gran placer contar contigo hoy. Eres un gran amigo nuestro y espero de
todos nuestros, de todo el público, de toda la audiencia. Les platico un poquito. Las pláticas públicas están dirigidas a los alumnos del seminario, pero por cuestiones de la pandemia hemos decidido aprovechar la oportunidad para abrirlas al público, puesto que son de interés general para nuestra comunidad en la facultad. Nos parecen una buena oportunidad para que tengan pues un momento de interacción directa con nuestros invitados expertos. Lo que hacemos es la presentación de Daniel, durará entre 50 minutos y una hora. Vamos a ir recopilando sus preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat y al final de la presentación las leemos en orden cronológico para que haya un poquito de diálogo. Somos casi 80 personas, no podemos abrirlo directamente, pero podemos hacer esto con las preguntas. Daniel, pues sin más, te agradecemos mucho y te cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Daniel, Elena y a todo el equipo del faculty de la universidad por la invitación. Es un placer estar con vosotros. Escuchando a Dani me siento un poco mayor, la verdad, porque suena que tengo un currículum demasiado extenso, así que trataré la próxima vez de ser más sucinto. Y luego, por otro lado, nada, decir que me parece pedagógicamente más relevante que nunca y espero poder contribuir en una proporción pequeña con mi charla de hoy, digamos, al seminario, básicamente al posicionamiento que plantea. Soy digamos, un creyente firme en que necesitamos un poco salir de este debate, digamos, muy disciplinar que tenemos en la arquitectura, solo para arquitectos, solo entre nosotros, y de empezar a generar estas conexiones con otras escalas, con otras disciplinas, con otros ámbitos, digamos, al final de la construcción del entorno construido, que es muy importante. Entonces, de estos, digamos, adjetivos y que comentaba Elena, trataré sobre todo de enfatizar uno en particular que creo que es bastante relevante del trabajo que vengo realizando, que es esta idea un poco de la multiescalaridad, cómo conectar la cosa, digamos, en la cual nosotros somos expertos, que es en el diseño, en la construcción de edificios al final, y cómo, digamos, esos edificios que pueden ser materializaciones muy concretas, muy específicas en una localización, al final tienen una serie de relaciones, como explicaré, metabólicas al final, con muchos territorios, muchas disciplinas a múltiples escalas. Así que, nada, sin más de dilación, si os parece, comparto pantalla. Si alguien, por favor, me pudiera simplemente nada, avisar de que la pantalla se comparte bien y que lo veis todo adecuadamente, pues sería perfecto. Listo. Si quieres hacerlo pantalla completa, ya la podemos ver. Vale, ahí voy. Fenomenal. Pues nada, básicamente me gustaría estructurar la charla en 4 partes, pero básicamente poniendo el foco en esta idea de, por un lado, esta cosa que yo llamo urbanismo metabólico, y por urbanismo no me gustaría que se entendiera una escala concreta, específica de la ciudad, que es entre medias de la ciudad y el edificio, sino más bien con una cuestión sistémica, es más bien la transformación, digamos, del entorno construido. Me gustaría enfatizar también esta parte primera de los prospectos, es decir, eh, tratar de que esta charla se entienda dentro de un contexto de cómo empujar los límites de nuestra propia disciplina en nuevas direcciones que sean capaces de relacionarse mejor con otras escalas, con otros ámbitos, como venía diciendo, y de alguna manera trataré de, por decirlo así, de visualizar o de ser un poco más específico, más concreto, poniendo el caso de un flujo, por llamarlo de alguna manera, o de un material muy vinculado con la transformación del territorio, en este caso la madera, que tiene una forma muy concreta en la arquitectura, que conocemos a través del mobiliario, de materiales estructurales, paneles, etcétera, etcétera, con su versión, digamos, más natural, que puede ser el árbol y su gestión en el territorio. Entonces, utilizar, digamos, la madera casi como un vehículo, como si fuera un pequeño coche metabólico, para tratar de contar un poco el rol que tiene, que tiene para nuestra disciplina en crear estas nuevas direcciones, estos nuevos prospectos. Entonces, nada, como os decía, y me disculpáis que las diapositivas están en inglés, pero obviamente haré toda la conferencia en español. 4 partes. Me gustaría arrancar básicamente con una parte un poco más teórica que ayude a generar básicamente cuál es
cuál es casi como el marco con el cual uno mira esta realidad, que en mi caso está muy asociado con temas de metabolismo urbano, que explicaré. Una segunda parte donde me centraré básicamente en explicar, bueno, este marco que yo estoy utilizando es una cosa nueva que me he inventado yo, o es un marco que existe, y si existe, dónde está, digamos, cuál es la historia de la utilización, digamos, de ese marco teórico. Una tercera parte donde trataré de explicar cuáles son, la propia, digamos, disciplina nuestra, cuáles son ahora mismo los usos que se están haciendo de esta idea, digamos, del metabolismo urbano, y acabaré, como os decía al principio, hablando más específicamente de esta idea, digamos, de los urbanismos en madera y cómo utilizar la madera como una manera de visualizar y proyectar en ese sentido. Entonces, bueno, este vídeo no sé qué tal se verá, simplemente me gustaría arrancar aquí que vivimos en un momento en el cual básicamente todos estamos de acuerdo en que vivimos en un momento casi como que los procesos urbanos han llegado, ¿no?, a una escala casi como planetaria, una escala global, ¿no? Sin embargo, solemos todavía privilegiar a las ciudades con respecto al resto de territorios, ¿no? Esta cosa que, si veis medianamente bien el vídeo, a la parte de la izquierda, que estamos tan acostumbrados a este mapa, digamos, de nocturno, donde se ven solo las ciudades iluminadas y el resto del planeta parece estar vacío y no pasa nada. Básicamente, desde el trabajo que he venido realizando en uno de los laboratorios de la Escuela de Diseño de Harvard, el Laboratorio de Teoría Urbana, que ahora en concreto está reubicado en la Universidad de Chicago, hemos venido trabajando con esta idea de decir, bueno, quizá no es tanto que haya ciudades y luego, digamos, un ámbito rural, sino más bien al final hay una interdependencia, un movimiento constante entre estas ciudades, que son, digamos, centros de acumulación de muchos recursos, tanto energéticos como materiales, como de personas, y otros territorios que suelen estar generalmente al servicio de las ciudades, grandes superficies agrícolas, territorios de extracción, territorios para el transporte logístico. Entonces, cuando uno empieza a entender que al final el planeta es el resultado, y las ciudades en particular es el resultado, digamos, de todos estos procesos entremezclados, la imagen planetaria que empezamos a tener tiene que ver mucho más con una cosa, digamos, mucho más dinámica y mucho más llena, que no esta disociación casi como dualística entre lo que es la ciudad y lo que es, digamos, en este caso, la no ciudad o el territorio, ¿no? Entonces, básicamente central, o una de las, digamos, de estos marcos centrales para el entendimiento, digamos, de estos procesos, es decir, de cómo algo, digamos, una materia, un flujo energético se transforma gradualmente, se transporta y acaba siendo de alguna manera consumido en estos centros de consumo que podemos llamar las ciudades, ha sido el concepto básicamente del metabolismo urbano, que básicamente trata de entender o de describir de alguna manera todas las transformaciones que ocurren de estas materias a través de su circulación a múltiples escalas, teniendo en cuenta las transformaciones materiales, pero también sociales y los sistemas técnicos que utilizan a su alrededor. Entonces, básicamente, si ahora mismo nos imaginamos como un edificio, en general, en la disciplina entendemos que el edificio sí, bueno, pues es un objeto en sí mismo, hay digamos, un entendimiento mucho más objetual, y en el fondo siempre lo entendemos, si acaso, con una serie como de inputs, de pequeños flujos que entran en el edificio y de algunas emisiones que generan, pero generalmente le ponemos el foco básicamente en esta construcción objetual material. Una de las cosas que permite este marco del metabolismo urbano es entenderlo como una cuestión extendida, digamos, en dos ejes. Por un lado, un eje espacial, pero también digamos, en un eje temporal. Y me explico. Al final, el edificio está conectado a múltiples escalas, como podréis entender, con los centros de producción material, con los territorios de donde se extraen las materias primas, pero también con digamos, con las segundas vidas o los ciclos finales del edificio, es decir, con pues, centros de reciclaje de desechos de la construcción, o incluso vertederos asociados cuando un edificio, digamos, ha sido demolido. Entonces, digamos eso respecto al eje espacial. Respecto al eje temporal, pues ocurre lo mismo. Al final, las fases de un edificio nosotros tendemos
permanente que está ahí, se construye y se queda para siempre, cuando en la realidad sabemos muy bien que las temporalidades en la construcción también, en la arquitectura, son muy variables. Hay edificios que pueden vivir desde un año hasta 5, hasta 30, y todo eso tiene nuevamente unas implicaciones de transformación metabólicas como muy grandes. Entonces, digamos, la primera cosa que me gustaría, digamos, compartir de estos hallazgos utilizando un marco metabólico es que en el fondo la arquitectura pasa a ser algo interdependiente de muchas mayores escalas y muchos mayores, digamos, ciclos temporales. ¿Por qué esto es especialmente relevante a día de hoy? Claro, estamos en un momento, según nos recuerdan muchos, digamos, ecologistas y gente, digamos, metida en la intersección entre la economía y la ecología, que básicamente estamos en un momento como sociedad en el cual estamos alcanzando unos picos de consumo muy, muy grandes. O sea, básicamente estamos utilizando energía que ha sido acumulada durante millones y millones de años, excesivo de él, y que claramente vamos a llegar a un punto en el cual el planeta no es capaz de suministrar, digamos, tanto la energía como los materiales que digamos, para el modo de vida, ¿no? Y todo esto, de alguna manera, va a precipitar tarde o temprano un estado nuevo en el cual, digamos, el consumo de las ciudades sea muchísimo menor y entremos en un nivel, digamos, en el cual el consumo y las capacidades del planeta, de alguna manera, de suministrar esos recursos, esté mucho más, digamos, atenuado, ¿no? Entonces, utilizar, digamos, estos marcos teóricos es particularmente importante, digamos, en este escenario en el cual sabemos, algunos dicen que son 30 años, otros dicen que son 50, otros dicen que son 70, pero claramente vamos a un modelo en el cual el modelo que hemos estado utilizando hasta ahora, digamos, de consumo masivo de recursos, la contaminación, el cambio climático, claramente están entrando, digamos, en una etapa, digamos, de decline, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es básicamente el problema que hay asociado con esto? Que generalmente los centros urbanos, la arquitectura, el urbanismo, tiene un metabolismo de alguna manera como muy lineal, ¿no? O sea, es decir, al final las ciudades cogen una cantidad de recursos ingente, materiales de diversos territorios, lo transportan a las ciudades, es consumido, es metabolizado en la propia ciudad, y eso genera una cantidad de recursos que generalmente tampoco no vuelven a esos mismos territorios digamos, desde donde se han originado, generando lo que llaman muchos, digamos, de los expertos en este tema, una especie como de brecha en el metabolismo, digamos, urbano, ¿no? O sea, es decir, el metabolic rift que se dice en inglés. Entonces, claro, esto entenderéis que al final tiene, digamos, implicaciones muy grandes, ¿no? Es decir, si nosotros, digamos, solo reforzáramos esta idea, digamos, del metabolismo como lineal, pues acabaríamos destruyendo los recursos en un sitio y generando residuos en el otro de una manera muy poco, digamos, sostenible, ¿no? Algunas imágenes, quiero decir, y no quiero cargar mucho las tintas aquí con, digamos, con la apocalipsis climática, pero esa es la realidad. O sea, vivimos en un momento de extremada sensibilidad, donde no hay tiempo para, digamos, dilatar más todas estas medidas, digamos, urgentes que hay que hacer. El cambio climático, a diferencia de la pandemia en la que estamos, digamos, nos está matando de una manera más gradual, nos cuesta más percibirlo porque las percepciones que tenemos son parciales, pero claramente a día de hoy, desde los huracanes hasta los incendios, hasta las inundaciones, sabemos, digamos, que es una cosa que empieza a ser como imparable. Paradójicamente, el metabolismo de las ciudades solo se hace muy visible generalmente cuando el sistema falla, ¿no? O sea, es decir, esto es un ejemplo que a mí me gusta siempre mucho enseñar. Esto es la ciudad de Beirut, en el Líbano, donde hubo una huelga masiva, digamos, de los sistemas de recolección de basura que renderizaron, por decirlo así, ¿no? De una manera muy visible estos ríos de basura, porque, bueno, pues es la acumulación de basura de la ciudad, es decir, parte de ese metabolismo lineal que como no se recoge, no se lleva, en este caso, a los vertederos, al final acaba visibilizando este metabolismo que en el fondo, bueno, es una cantidad de recursos, digamos, no, en este caso no depositados, digamos, adecuadamente, ¿no? O otro ejemplo, en este caso como de Manhattan, donde un apagón genera, digamos, un efecto cognitivo en la población que por fin entienden de dónde está viniendo su energía porque saben que ha habido un fallo en una planta hidroeléctrica específica en el estado de Nueva York, digamos, más arriba, y genera, digamos, una conexión entre este territorio, en el fondo, de la producción de energía con respecto, digamos, al uso final o al destino final, en este caso, Manhattan.
Si vamos, digamos, un poquito hacia atrás y hacemos un poco, digamos, de historia, esto en el fondo, digamos, viene de la época, en este caso, digamos, de los comienzos del urbanismo moderno. Siempre utilizo este ejemplo, digamos, de Haussmann en París, ¿no? Que en el fondo, claro, las ciudades hasta entonces, si os las imagináis, pues la basura circulaba a la vez que el agua, a veces a la vez que los peatones, estaba, digamos, todo este metabolismo urbano estaba como muy entrelazado, era muy visible, digamos, muy poco, digamos, modernizado, ¿no? Una de las dicotomías, ¿no? Un urbanismo superficial, un urbanismo casi como de primera línea, que es el que percibimos, el que consumimos, el que utilizamos los humanos, que como muchos, digamos, recordaréis, ha generado también, digamos, pues una serie de bulevares donde la gente pasea, una higiene, es la parte como visible, es la parte como representativa. Y simultáneamente ha generado esta segunda, digamos, fase, digamos, en el urbanismo moderno, que sería esta especie como de backstage, ¿no? Donde al final el mundo subterráneo, a través de los túneles que recogen todas las aguas, digamos, de lluvia, las aguas fecales, digamos, el mundo, digamos, de la gestión de estos recursos así como metabólicos, que suelen ser, digamos, un territorio muy especializado, un territorio solo en manos de ingenieros y de un conocimiento como muy experto, altamente especializado y funcional, y generalmente, que casi esto es lo más importante, una zona, digamos, muy invisible, ¿no? Una zona que antes estaba muy presente y ahora empieza simplemente a no ser parte, digamos, de la vida cotidiana. Esto, utilizando, digamos, el periodo de modernización en París, también pasa a una escala, digamos, territorial. Si os fijáis en los dos mapas de la izquierda, tanto en el de arriba como en el de abajo, esto es la ciudad de París justo antes, digamos, de la etapa de modernización, donde veis ahí, por ejemplo, digamos, un plano en este caso como de alcantarillados, de las redes de alcantarillado, simultáneamente con un plano de cuáles eran digamos, las redes, en este caso, de ferrocarril del país, ¿no? O sea, es decir, cuando París se transformó radicalmente, generan todas estas infraestructuras, tanto los bulevares, con todos estos sistemas metabólicos que estamos hablando, simultáneamente también generó una especie de operalización del territorio de Francia que permitía, digamos, llegar a más territorios y absorber muchos más recursos y tener más intercambio, digamos, con esos territorios, ¿no? Entonces, bueno, por no alargarme mucho, me gustaría simplemente, digamos, contextualizar que en el fondo la arquitectura es un elemento central en el fondo, digamos, como bien sabéis, de la constitución de las ciudades y está inmerso en una serie de redes metabólicas a múltiples escalas, a escalas tanto temporales como espaciales, pero también casi como seccionales, ¿no? Es decir, en esta idea de que hay cosas que ocurren por encima de la superficie y otras que están ocurriendo, digamos, por debajo también en sección. Entonces, para aquellos que estéis interesados en esta parte más, digamos, epistemológica de las implicaciones de entender, digamos, la construcción de la ciudad desde un punto de vista más sistémico, donde estos temas, digamos, de ecología, flujos, metabolismo son importantes, organizamos una conferencia en 2014 titulada con el nombre de, básicamente, algo así como de proyectos de metabolismo urbano o sea, perdón, no proyectos, sería más bien como líneas, digamos, de pensamiento en el urbanismo, en el metabolismo urbano, como un carácter muy proyectivo, es decir, cuál es también nuestro rol como arquitectos en contribuir a eso. Y eso también generó una publicación, la cual compartí unos años con Dani Daú en New Geography, una publicación que tiene la base, digamos, en la Escuela de Diseño de Harvard, donde básicamente tratábamos de poner en una misma publicación todos estos debates sobre metabolismo urbano, que, insisto, muchos de ellos ocurren fuera de la propia disciplina de arquitectura y algunos de ellos sí que son más disciplinares. Entonces, para aquellos que estéis interesados, pues este libro yo creo que puede abriros bien esa, digamos, vía de pensamiento. Entonces, me gustaría, digamos, a partir de ahora jugar, digamos, con estas dos, digamos, parejas de imágenes simultáneamente, es decir, que todo el rato estéis pensando, por un lado, en la construcción de la ciudad, que es lo que ocurre a la izquierda, tanto sea desde un parque, como un edificio, como una fachada, como una infraestructura, y a la derecha que vayáis pensando, digamos, también todos esos espacios, todos esos territorios que están siendo transformados en servicio de alguna manera de esas transformaciones más a nivel urbano. Una de las
digamos, causas de digamos, de este abismo que hay en el sistema metabólico de las ciudades también es que, en el fondo, como ciudadanos, hemos perdido de alguna manera esta conexión, ¿no? Es decir, cuando en París todas las infraestructuras se entierran y pasan a estar, digamos, de manera invisible, no somos conscientes de que eso está fallando y solo estos momentos de crisis nos permiten visualizarlas. Incluso hay veces que cuando eh, siempre me gusta poner esta imagen casi como para provocar, incluso cuando un bosque productivo que genera madera, esto es en Oregón, que tiene digamos, un rol importante, se está quemando delante tuyo, la gente parece no prestarle ni siquiera atención y seguir como de alguna manera jugando al golf. Entonces, esto de alguna manera encapsula muy bien esta metáfora que en el fondo, como urbanitas, vivimos, digamos, en esta burbuja ecológica con parques muy bonitos, abriendo el grifo y teniendo agua, teniendo todos los recursos, los alimentos que necesitamos para nuestra propia reproducción, digamos, diaria, y cada vez estamos más desconectados de alguna manera de todos estos territorios que son centrales para que eso ocurra en el día a día, ¿no? Entonces, de alguna manera, este marco, si hace algo, es ayudar a contextualizar, a ayudar a volver a crear estas conexiones para que cuando tomemos decisiones como arquitectos las tomemos de alguna manera más informadas. Y el objetivo de alguna manera final es tratar en la medida de lo posible utilizar la arquitectura como una oportunidad de empezar a generar metabolismos, digamos, de naturaleza más circular, metabolismos que traten de generar, digamos, feedbacks con el territorio, es decir, que, digamos, eh, procesos que se refuercen de manera mutua, ¿no? Es decir, que algo que hacemos en un edificio tiene también un beneficio en un territorio, por ejemplo, como de producción, y trataré de poneros algunos ejemplos a ese respecto, ¿no? Pero trata de alguna manera de ponerse al servicio, digamos, de todos estos debates, que muchos de ellos son, digamos, muy mainstream, muy políticos, muy institucionales, pero de alguna manera en la base sí que hay algo y es esta idea, digamos, de empezar a generar, digamos, metabolismos o economías, como lo suelen llamar, más circulares, ¿no? Y de alguna manera, más específicamente, digamos, lo que trata de hacer mi trabajo, mi investigación, es tratar de utilizar eso como una, digamos, doble herramienta. Por un lado, utilizarlo de una manera muy creativa para que nos permita diseñar de una manera diferente, pero a la vez también, cuando digo diferente, me refiero también más exuberante, más inteligente, que genere una nueva sensibilidad, nuevas tipologías, digamos, nuevos diseños, nuevas formas, pero que simultáneamente ayude a crear este metabolismo más circular que tenga beneficios, digamos, tanto para las personas que van a utilizar y a las funciones que se van a dar esos edificios, como a aquellos territorios y las personas involucradas en la gestión de esos materiales, ¿no? Entonces, por ser un poquito pedagógico, diré simplemente que, bueno, obviamente hay millones de flujos metabólicos, hay muchas maneras de categorizarlos, simplemente para tratar, digamos, de simplificar. Eh, digamos, podéis entender que hay una serie, digamos, de materiales energéticos y materiales muy obvios, ¿no? En la construcción de un edificio, es decir, oye, ¿de dónde vienen los materiales con los que yo he construido algo? O ¿de dónde está viniendo la energía que yo utilizo para hacer mis actividades diarias? Pero también hay muchos flujos, digamos, de carácter ecológico, es decir, al final un edificio se asienta pues, en una cuenca hídrica, hay unos flujos de agua, de lluvia, hay unos flujos solares, hay unos flujos de vientos, que son flujos que, insisto, nuevamente pueden formar parte de este metabolismo, se pueden, digamos, introducir de manera muy inteligente como parte de los diseños. Hay otros más, digamos, específicos termodinámicos, que serían más bien de la escala ya específica del edificio, también vinculados con agua, aire, sol, etcétera, etcétera. Y luego damos un campo un poco más especulativo, pero que es igualmente importante, es entender que al final cualquier flujo material, cualquier flujo energético, cualquier flujo ecológico está mediado, lo queramos o no, por relaciones, digamos, políticas, por marcos regulatorios. Entonces, simplemente esto tampoco trata de ser, digamos, demasiado naif o inocente en el sentido de decir, no, con los flujos si los organizamos mejor, los hacemos de manera circular, solo vamos a solucionar el mundo. Para nada, sabemos que todos ellos están mediados por relaciones de poder, relaciones políticas, relaciones institucionales, que hay que entender también como parte, digamos, del uso de estos flujos a nivel creativo como arquitectos. Entonces, en la parte 2 simplemente voy a dedicar muy poquito tiempo, ya que os he introducido, digamos, este gran marco, por decirlo así, del metabolismo urbano, de cuál es ese metabolismo que las ciudades tienen ahora y hacia dónde deberíamos empezar a apuntar. Simplemente con esta parte 2 quiero visualizar mínimamente algunas de las nociones que ha habido
especialmente en los últimos 100 años, dentro, digamos, de nuestras propias disciplinas, para simplemente contaros que esto tampoco es una problemática nueva. Quizá el contexto es todavía peor, el cambio climático es mucho más, digamos, exigente, hay más población en el planeta, los problemas se han acrecentado, pero es digamos, una problemática que viene de largo, al menos para los diseñadores. Siempre me gusta poner estas, digamos, dos diapositivas, una cita de Vitruvio que tiene sobre Alejandro Magno, que básicamente viene a decir que cuando Dinócrates, que era un arquitecto, le fue a presentar a Alejandro Magno la nueva ciudad y dijo, bueno, vamos a hacer una montaña con la escultura de Alejandro de Magno grabada en la montaña en su nombre, y la ciudad va a estar como parte de la mano, que es esta cosa como que veis aquí. Básicamente Alejandro Magno le dijo, mire, al final, de la misma manera que un bebé necesita la leche de su madre y necesita los cuidados para poder mantener y reproducirse y crecer, al final las ciudades de alguna manera necesitan también esta interdependencia metabólica de la misma manera, ¿no? Entonces, de alguna manera, incluso desde la época, digamos, de Vitruvio, esto ya era un tema importante, y más recientemente alguien que ha sido, digamos, un contribuidor muy importante sobre, digamos, la cultura de la congestión, la cultura, digamos, urbana, como Rem Koolhaas, que ha sido alguien que está trabajando, digamos, en la parte más densa y urbana digamos, del planeta. En la época más reciente ha empezado a poner el interés básicamente ya no tanto en los territorios no urbanos, sino básicamente en cuáles son las relaciones, digamos, que existen en los dos. Entonces, esto simplemente es para contextualizar que es digamos, de alguna manera es un debate antiguo que simplemente tenemos que volver a recuperar y a mirar con unos ojos, digamos, nuevos. Por simplificar, básicamente ha habido dos grandes bloques, digamos, de trabajo respecto a estas preocupaciones metabólicas. Por un lado, lo que a mí me gusta llamar como las utopías de la forma, que han tenido todas, de alguna manera, una base geográfica muy importante, ¿no? Gente desde la sección del Valle, como puede ser el trabajo que hicieron Patrick Geddes y que luego retomó Luis Mumford, eh, el New Exploration de Benton McKay, el New Regional Pattern, no sabría cómo traducir esto, el nuevo patrón regional de Hilbert Seymour, o las escalas de asociación humana, por ejemplo, del TINTEM, o un poco más recientemente el determinismo ecológico de Ian McCarthy. Todos ellos, en el fondo, de maneras, digamos, diferentes, trataban de contextualizar, digamos, estos procesos urbanos dentro, digamos, del territorio. Para ellos, en este caso, digamos, la geografía aportaba, digamos, un límite natural importante para ellos. Ellos pensaban que de alguna manera el metabolismo de las ciudades debía estar muy en relación con este entorno inmediato, casi con el entorno, digamos, asociado como con el valle. Entonces, todos manera trataban de implementar una serie, digamos, de niños que pudieran ayudar a mejorar de alguna manera estas relaciones que existían entre digamos, el territorio y las ciudades. Eh, Voy a saltar estas dos diapositivas por no hacerlo demasiado extenso. Digamos, el otro gran bloque de contribuciones que ha habido respecto al metabolismo urbano, sobre todo en el siglo XX, es lo que, digamos, me gusta llamar, digamos, las utopías de proceso. Es decir, gente, en este caso, como puede ser Buckminster Fuller, que se tomó, digamos, la agenda metabólica de algo muy importante hasta el punto, digamos, de él pensar que su rol como, digamos, para contribuir de manera significativa en los debates de verdad de cambio climático, de mejora, digamos, de la calidad de la vida de las personas, era básicamente generar una nueva gestión, digamos, de estos recursos a nivel planetario. Entonces os pondré, digamos uno de los ejemplos más, más claros es cuando él proponía esta manera, digamos, de cartografiar el planeta, ¿no? Con el Dymaxion Maps, que es el dibujo que veis debajo. Básicamente proponía una cartografía en la cual toda la parte del territorio era una gran isla única en la cual podría haber un flujo orquestado de manera inteligente de todos estos recursos, de tal manera que él básicamente venía a argumentar y todos estos recursos digamos, habilitaran de manera correcta, podría haber, digamos, podrían todo el mundo tener las necesidades cubiertas sin problemas, frente a esta especie de divisiones, digamos, de poder y nacionales que al final generan, digamos, tremendas desigualdades entre países, entre territorios, entre regiones, entre ciudades y sus
sus paisajes, digamos, como de apoyo. Entonces, la gran diferencia, digamos, de gente como en este caso Fuller, digamos, de las utopías de forma que hemos visto antes, es básicamente que tenían todos en este caso Fuller tenía, digamos, una mentalidad menos geográfica, era más bien, digamos, la gestión de todos estos flujos, digamos, energéticos y materiales, lo que le parecía que era particularmente importante. Entonces, digamos, me gustaría, digamos, acelerar un poco la conversación, insisto, eso es parte, digamos, de una parte de la investigación que tengo, que la tengo, digamos, más desarrollada, pero simplemente el punto que me gustaría hacer es que efectivamente es una problemática que ya está, que ha sido trabajada, y me gustaría simplemente un poco contar ahora cuáles son, digamos, estos acercamientos contemporáneos que hay a temas de metabolismo urbano. Entonces, básicamente en mi trabajo, apoyado en el trabajo de muchos otros, me gusta de alguna manera detectar que hay como tres grandes, eh, tres grandes grupos de arquitectos, diseñadores, como contribuyendo de alguna manera a estos temas de metabolismo urbano, muy específicamente con temas de diseño. Uno de ellos es, por ejemplo, esta idea de cómo utilizar, digamos, los lenguajes, los vectores de alguna manera ecológicos para de alguna manera revertir el proceso de diseño urbano, ¿no? Antes generalmente hemos heredado todos esta cosa medio moderna digamos, de la trama urbana, de la tabula rasa y sobre eso edificar. Esta línea, digamos, de trabajo lo que trata es de analizar todos estos, digamos, vectores que vienen, o por decirlo así, vectores metabólicos, que son algunos desde flujos ecológicos, flujos materiales, flujos energéticos, y tratan de, digamos, de primar cómo esos son generadores de alguna manera como de forma, ¿no? En la imagen, en este caso, veis un ejemplo que es el master plan de una ciudad china que realizó, en este caso, Ground Lab. El segundo bloque, digamos, de trabajo en este respecto ha puesto, digamos, el énfasis demasiado en las cuestiones como asociadas como con la performance, ¿no? con la evaluación de estos flujos metabólicos. Entonces empezamos a ver al final diseños más o menos justificados en variables cuantitativas. Es decir, no, porque es que el secuestro de carbono de mi edificio es tanto, o la energía embebida es esta, o las emisiones asociadas con este edificio es esto, o la certificación que tiene es esta otra, ¿no? Es decir, hemos también generado una especie como de dinámica, digamos, extremadamente como cuantitativa, que en el fondo no está mal, o sea, te puedo añadir una dimensión que es buena, pero en el fondo nos ha quitado parte de la relevancia que tenemos nosotros como diseñadores en este debate. Al final nosotros no queremos sustentar nuestros diseños solo en una cuestión cuantitativa, queremos aplicar, digamos, otras lógicas, como la forma, como muchos otros factores entran en juego también, que a lo mejor necesariamente no se tienen por qué medir, digamos, con una única variable, ¿no? Y luego hay un tercer grupo de trabajo respecto al urbanismo, respecto al metabolismo urbano, que, digamos, ha tenido una respuesta. Si el primer grupo de alguna manera trataba de hacer que la ciudad siguiera los patrones, digamos, naturales del territorio, de los flujos de agua, de los flujos energéticos materiales, ha habido también un importante, digamos, grupo de trabajo que lo que ha tratado más bien es decir, bueno, tratemos el territorio como una cosa permanentemente adaptable, frente a pensar que las ciudades es algo fijo, casi como esclerótico, que una vez que se construye ya nunca más, digamos, se deshace y se queda así para siempre. Podemos pensar un urbanismo casi como una especie como de mobiliario urbano que podamos reconfigurar sistemáticamente, que sea capaz de adaptarse a cualquier cambio, ya sea de ámbito ecológico, ya sea de ámbito social o programático, y que esté en constante como movimiento, ¿no? Entonces, bueno, esto es básicamente por presentaros un poco las tres grandes líneas de trabajo que hay. Siendo un poco más específico con la arquitectura, porque estas tres que os contaba de alguna manera ocurren más bien a escala, digamos, urbana, esto de alguna manera también ha tenido un reflejo muy específico en cuestiones casi como de arquitectura, ¿no? O sea, es decir, si os fijáis también, en este caso, esta flexibilidad o esta indeterminación que os contaba en el último caso, ¿no? De tratar de pensar el territorio urbano casi como una cosa que se reconfigura permanentemente, también ha empezado a influir mucho en la arquitectura, ¿no? Empezamos a ver todas estas tipologías muy genéricas de los hubs, de espacios que se pueden reconfigurar en muchas cosas, como puede ser en este caso el Rolex Center de Kazuyo Sejima en Suiza, que en el fondo trata de generar todos estos espacios que uno no sabes cuál función específica tienen y casi pueden adaptarse a cualquier, digamos, a cualquier condición, ¿no? Y luego hemos visto también
algo más problemático, es decir, porque cada una de ellas no quiero ser especialmente crítico, o sea, quiero presentarlas de alguna manera más o menos neutral, pero sí que hemos visto también una proliferación de alguna manera de esta especie de proyectos que lo que tratan es de enfatizar esta especie de no sé cómo decirlo en español, fetichización o fetiche verde, ¿no? De alguna manera, parece como que lo metabólico, lo ecológico es como verde, entonces parece que si al final uno le añade una especie como de vestidos verdes, cualquier cosa que haga detrás parece que ya es un edificio muy bueno, muy ecológico, que están teniendo en cuenta todos estos flujos y demás, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que evidentemente hay una contribución muy importante de gente que está tratando de decir que, bueno, que a través de la inclusión de estas fachadas verdes y determinadas cosas parece que la arquitectura acaba siendo mucho más ecológica y por tanto teniendo en cuenta estos flujos, digamos, metabólicos de lo que estamos hablando, cuando en realidad en el fondo a lo mejor acaba siendo un edificio realmente malo, con unas interdependencias metabólicas realmente malas, pero que simplemente está camuflado de alguna manera en un vestido supuestamente verde más o menos como adecuado, ¿no? Entonces, bueno, sin más, me gustaría quedarme, digamos, con estas dos grandes patas, aunque os he presentado varios, digamos, grupos de, por un lado, cómo el diseño urbano puede empezar digamos, a capturar estos nuevos vectores y cómo eso transforma la ciudad y hace que mejore desde un punto de vista metabólico mejor. Y también, bueno, una alternativa a eso, que es esta ciudad mucho más indeterminada, más adaptable, ¿no? Como grandes, digamos, líneas de trabajo que hay ahora mismo respecto a este paradigma metabólico. En cualquiera de los casos, creo que el valor real que tiene este marco que os presentaba es que al final, cuando trabajamos con estas ideas, digamos, de interdependencias metabólicas, de la circulación de materiales, de recursos, de personas a múltiples escalas, en todos los casos, mejore o no digamos, una práctica profesional, sí que nos ayuda de alguna manera a tener una posición mucho más crítica sobre cualquier edificio que veamos, ¿no? O sea, es decir, yo ahora mismo, cada vez que veo un proyecto publicado en una revista de prestigio, en una web de las múltiples conocidas, mis ojos no están solo evaluando estéticamente si me parece que la fachada está bien compuesta o no, si el edificio está bien proporcionado o no, o sea, es decir, una serie, digamos, de temas muy disciplinares, sino que mis ojos también empiezan a evaluar, decir, bueno, está utilizando una serie de materiales que sabemos todos que no son del todo adecuados, este edificio está situado en este clima y no está utilizando estas determinadas estrategias que podrían ser buenas, no ha tenido en cuenta estas dinámicas sociales, o sea, empieza uno a generar, digamos, una posición mucho más crítica que le permite, digamos, evaluar el diseño, evaluar la arquitectura de una manera muy diferente. Entonces, por lo menos, de alguna manera, una de las cosas que me gustaría que quedara de esta plática es, en el fondo, eso, o sea, decir que tanto si vuestros diseños acaban siendo muy en la línea de lo que veníais haciendo, que por lo menos utilicéis este paradigma metabólico para interrogar y para haceros algunas preguntas que quizá antes no os haríais. Entonces, nada, me gustaría, digamos, moverme al cuarto capítulo, a la cuarta pata, digamos, de esta presentación, que es donde trato de ser menos abstracto, porque hasta ahora, digamos, os he presentado un gran tema, el metabolismo urbano, muchos flujos, es decir, es más, digamos, desde un corte epistemológico que no aplicado, y me gustaría, digamos, ir bajándolo gradualmente a algo más específico, que veamos algunos ejemplos de proyectos urbanos, de proyectos de arquitectura, donde sí están tratando, digamos, de sacarle todo el provecho posible a este paradigma metabólico. Entonces, si recordáis esta animación que os ponía al principio entre el mapa este, digamos, de las ciudades nocturnas, solo las ciudades iluminadas, el resto del planeta oculto, me gustaría esta vez, digamos, contraponerlo, digamos, con la superficie forestal a nivel como planetario, ¿no? Ahí también está interdependencia que al final, como podéis entender, millones de objetos, millones de procesos urbanos se construyen, se desarrollan con madera y esto antes o después ha sido un árbol en un bosque en algún territorio que ha tenido que ser transformado, transportado hasta llegar a ese, digamos, a ese destino. Entonces me gustaría utilizar, como os decía al principio de la charla, la madera como un vehículo metabólico para ver algunos de estos temas más específicos. Todo esto que os voy a contar de alguna manera muy resumida es parte de un trabajo que he realizado junto a dos compañeros en el GSD, que ya no están ahí, que son James Hutton y Kiel Moe, grandes compañeros, básicamente que están recogidos en este libro que se llama, traducido al español sería algo así como Urbanismos de madera, de lo molecular a lo territorial,
donde tratamos, digamos, de ver esta dimensión metabólica estudiada a través de la madera. Por contaros un poquito sobre el libro, luego me meto, digamos, en temas como mucho más concretos. El libro, de alguna manera, lo que trata es de generar una serie, digamos, de temas que son muy relevantes desde un punto de vista, digamos, tanto del diseño como de, en este caso, el flujo de la madera, como puede ser los tipos de especies, todos los debates que hay sobre secuestro de carbono y el rol que puede jugar la madera ahí, las propiedades, digamos, termodinámicas asociadas con la construcción en madera, que como sabéis muchos es un material estructural fantástico y también es un material aislante fantástico, temas asociados con la ecología, digamos, de la madera, digamos, cuál es la ecología en los bosques, qué tipos de bosques hay, cómo se gestionan, cómo se plantan, cómo se cosechan, temas asociados, digamos, con el urbanismo, es decir, cómo la madera puede jugar un rol en esta transformación más específica del ámbito construido, y luego un cuarto capítulo que tiene que ver con, digamos, poner todo esto en marcha, que nuevamente casi acaba siendo como el corolario del libro, ¿no? Que es un poco, digamos, animarlo todo y darle esta dimensión más bien espacial y temporal, digamos, a los flujos de madera. Digamos, en el otro eje, si digamos, el libro se divide en estos 6 capítulos, digamos, por temas, todos ellos hablando de madera, ya de, digamos, de arquitectura y de urbanismo. Luego, básicamente, tratamos de combinar desde posicionamientos más teóricos, que son las introducciones escritas por los autores, como unos artículos de expertos en cada uno de estos temas, como una serie de casos, digamos, de estudio y una serie de ensayos, digamos, fotográficos, de alguna manera tratando de crear esta idea, digamos, de la descripción gruesa, es decir, que al final, para describir una cosa, en vez de hacer un detalle muy concreto, lo que tratamos es de dar muchas visiones desde muchas voces, muchas perspectivas, muchas escalas, muchos medios, digamos, de visualización, que todas ellas generan esta especie de descripción gruesa sobre, digamos, en este caso, la temática del libro. Entonces, como muchos sabéis, está habiendo ahora una tendencia a nivel, diría, global, especialmente originada en los países de tradición, digamos, forestal importante, en el cual empieza a haber, digamos, una construcción masiva de edificios en madera. Ha habido una serie, digamos, de desarrollos tecnológicos bastante importantes, como pueden ser los paneles estructurales de madera, que, como sabéis, ahora permiten construir edificios de 18 plantas hechos solo con estructura, digamos, en este caso, como de madera, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el paradigma que esto está generando desde un punto de vista muy concreto, digamos, en la arquitectura? Es que, claro, cuando uno, digamos, compara y dice, bueno, puedo hacer un edificio de 18 plantas de hormigón, lo puedo hacer de madera, ¿cuáles son, digamos, digamos, el metabolismo diferente asociado a cada uno de esos dos edificios? Pueden ser programáticamente lo mismo, podrían ser formalmente lo mismo, podrían ser dos edificios muy parecidos, pero bueno, ¿cuáles son las implicaciones materiales y energéticas de construir uno y otro? Claro, como sabéis, básicamente una tonelada de hormigón genera una tonelada de dióxido de carbono en la atmósfera. Claro, la madera tiene esta propiedad curiosa, y es que la madera, básicamente, cuando el árbol está creciendo, lo que hace es absorber carbono y fijarlo. Es decir, la gran parte de la materialidad de un árbol es carbono secuestrado, digamos, o absorbido, en este caso, como de la atmósfera. Entonces, claro, esto de repente cambia un paradigma muy importante. Es decir, frente a hacer un edificio que es una fuente muy importante, por ejemplo, de emisiones de carbono y, por tanto, asociado con el cambio climático, puede pasar a ser justo lo contrario. Puede ser que dé una función social, que permita a las personas desarrollar los procesos, digamos, sociales que necesiten, y a la vez eventualmente ayudar a ser, digamos, depósitos de carbono en la propia estructura, en la propia materialidad. Entonces, básicamente, y simplificándolo mucho, con estos dos temas, por un lado con los desarrollos, digamos, que ha habido desde el punto de vista tecnológico, pero también con los beneficios, digamos, ambientales potenciales asociados con la madera, está habiendo claramente una especie como de reemergencia de la madera en la construcción, digamos, contemporánea, ¿no? Si veis, pues la tendencia ha sido ir en altura, cada vez más edificios se hacen, se están abriendo más plantas, hay una correlación, como veis en el mapa de abajo, entre, obviamente, aquellos territorios más vinculados digamos, con la producción como forestal, pero eventualmente pues se está empezando a expandir, digamos, en otros territorios también. Una anécdota que siempre me gusta contar cuando hablo de madera es que esta palabra que está tan de moda, ¿no? La sostenibilidad o la sustentabilidad, curiosamente tiene su origen en los tratados, en este caso, digamos, forestales, en los primeros tratados, digamos, forestales, donde básicamente la sostenibilidad era el parámetro que medía
cuánto bosque se podía talar para asegurar que, evidentemente, si talas mucho, va a llegar un punto en el que ya no tienes nada de bosque y te vas a quedar sin madera. Si talas poco, en el fondo no estás optimizando, digamos, la cosecha potencial de madera. Entonces, básicamente, el término sostenibilidad se generó en los tratados, en este caso agroforestales, para precisamente definir cuánta madera podías sacar de un bosque anualmente, asegurando que ese bosque no pierde ni sus propiedades biológicas y es un bosque que va a estar siempre, va a ser siempre capaz de seguir, digamos, generando madera sin agotarse en un momento dado o sin, digamos, crecer demasiado y digamos, no aprovechar de manera óptima como la cosecha, ¿no? Algunos de los beneficios, digamos, que os hablaba de la construcción en madera y por la cual está teniendo esta especie de reemergencia. Como sabéis, obviamente, pues a diferencia de otros muchos materiales, como puede ser el acero, el hormigón o otros materiales, pues la madera es un material totalmente renovable. Como os decía, secuestra carbono, o sea, es decir, pasa a ser, digamos, un depósito de carbono, o sea, es el mejor, digamos, un edificio podría potencialmente ser el mejor sitio donde almacenar carbono y crear estos tanques que puedan permitir seguir chupando, seguir emisiones de la... Es un material, a diferencia de muchos otros, muy ligero y mucho más fácil de transportar, y también las emisiones asociadas con el transporte, como tienen mucho que ver con el peso, es un material que tiene una durabilidad estupenda, muy versátil, como sabéis, son construcciones muy reversibles que puedes construir, quitar, poner, etcétera, etcétera. Es un material que tiene esta doble propiedad que os mencionaba antes, es decir, por un lado es un material estructural, por otro lado es un... con un poco más en detalle, que es que en el fondo casi con la madera uno podría hacer todo, podría aislar y tener la estructura todo, digamos, integrado. Es una construcción, digamos, industrializada, por tanto es eficiente, es No segura, sé, creo que sí es es. rápida. Si quieres, adelántalo. ¿Me oís? Oigo ahí, vale. Sí. Nada, que hoy hay algo, no sabía. Y dos, digamos, propiedades más. O sea, una de ellas que me gusta mucho es esta idea que al final la madera, ¿no?, tiene este paradigma de que es un material de construcción, pero también de combustión. O sea, es decir, es una forma de energía en la cual hemos utilizado todos troncos de leña para calentarnos, etcétera, etcétera. Y luego tiene esta cuestión también, digamos, que es muy fácilmente industrializable, se puede procesar, digamos, con mucha facilidad. Claro, pero en el fondo, ¿qué es lo que hace el libro? ¿Es el libro, digamos, simplemente una alabanza de la madera, es decir, simplemente tenemos que construir con madera y esto digamos, el libro acaba ahí? Básicamente para nada. De alguna manera, digamos, la contribución que trata de hacer del libro es decir, bueno, no vale con decir que la madera, solo por utilizar madera de manera genérica, esto está bien, sino que en el fondo lo que tenemos que empezar a apuntar es a construir tanto ciudades como barrios como edificios que tengan, o sea, que sean, digamos, en madera, pero que tengan, digamos, relaciones metabólicas específicas. Es decir, por poner un ejemplo muy sencillo, no tiene nada que ver construir un edificio en una ciudad, no se va a decir, en Cambridge, con madera, por decir algo, de Nueva Zelanda, de un bosque nativo con un valor de biodiversidad muy elevado, cortar los árboles ahí, mandarlos a China que los procesen, coger un barco y llevarlos y acabar construyendo un edificio en Boston. Esto, efectivamente, el edificio puede ser de madera, que es un material renovable y tiene todos estos atributos, pero al final este, digamos, proceso metabólico que ha tenido la madera desde que era un árbol hasta que ha llegado a ser un edificio es absolutamente erróneo. Es decir, primero de todo has talado un bosque nativo, que es algo que no se debería hacer. Segundo de todo, has incurrido en millas y kilómetros de transporte que hay unas emisiones asociadas. Lo has a lo mejor fabricado en China en unas condiciones no sé, es decir, de emisiones no adecuadas. En el fondo, simplemente quiero poner el punto que es muy diferente, digamos, el mismo edificio construido en Boston con digamos, en relación metabólica que acabo de describir, con respecto, por ejemplo, a que ese mismo edificio se construyera con un bosque certificado, que ha estado con procesos que garantizan que es un bosque que se puede talar, que esté hecho con los procesos ecológicos adecuados, que está cercano, que no ha tenido que incurrir en unas huellas de transporte grandes, que se ha transformado, se ha manufacturado en unas industrias con los estándares adecuados. En el fondo, podría ser exactamente el mismo edificio, el mismo diseño, el mismo
la misma materialidad, pero con dos circuitos metabólicos muy diferentes, que pueden hacer que uno sea realmente, digamos, significativo y positivo y el otro, digamos, todo lo contrario. Entonces, de alguna manera, el libro y toda la investigación trata de poner estas tres imágenes digamos, digamos, todo el tiempo, digamos, en diálogo, ¿no? Es decir, por un lado, a la derecha del todo, el bosque, la producción que tiene, cuáles son todas esas dinámicas, con todos estos procesos intermedios, como es la imagen del medio de la acumulación, la transformación de esa madera, los secaderos, los aserraderos, todas las industrias de transformación, las prefabricadoras, etcétera, etcétera, con el momento, digamos, de acumulación, en este caso, digamos, la arquitectura, que es a lo que nosotros, digamos, estamos más acostumbrados, ¿no? Entonces me gustaría, digamos, no sé cómo voy de tiempo, en estos 10 minutos, 10-15 minutos finales, me gustaría daros, insisto, porque la temática es muy abierta y habría millones de ejemplos, quiero daros, digamos, 10 puntos que básicamente explicados a través de la madera tratan de contribuir a esta idea que comentábamos al principio, digamos, de un metabolismo mucho más circular, un metabolismo que es mucho más específico, que trata de entender, digamos, estas interdependencias y jugar con ellas de la manera más creativa. Entonces, el primer punto tiene que ver con esta cuestión muy de moda, por decirlo así, digamos, del el edificio y las emisiones asociadas, digamos, de carbono, ¿no? Básicamente en este gráfico que veis en la imagen, en la línea superior, básicamente esta es la proyección de emisiones que llevamos en la actualidad. Ahora estamos en 2020, todos los científicos dicen que en el 2036 vamos a alcanzar este, digamos, umbral de los 2 grados que va a tener consecuencias fatídicas para el cambio climático. Esta segunda línea que veis aquí, con el rayado este ligero, es si de una manera sistémica empezáramos a aplicar, digamos, construcción en madera maciza industrializada, y esta línea que veis aquí eventualmente sería la única en la que permitiría ya no solo, digamos, atenuar el crecimiento, digamos, de emisiones asociadas, sino eventualmente incluso ser una estrategia de mitigación de emisiones a nivel, como a nivel global. Entonces, simplemente quiero que os quedéis con esto en la mente, es decir, si seguimos haciendo business as usual, si seguimos construyendo de la misma manera que estamos haciendo ahora, con las mismas emisiones asociadas, con los mismos materiales, quizá estemos dentro de muy poco en este threshold, en este umbral no idóneo, y eventualmente la madera, hecho adecuadamente, puede ser una de las alternativas que ayude de verdad a mitigar los efectos asociados con el cambio climático. Una de las preguntas que os estaréis haciendo todos es, bueno, pero claro, para construir con madera entonces hay que talar bosques, y entonces talar bosques nos vamos a quedar sin bosques y al final es casi mucho peor quedarnos sin bosques y tener más edificios de madera que no seguir construyendo al revés. Una de las cosas que quiero enfatizar mucho es que hacer construcción, digamos, en madera, tanto para arquitectura, urbanismos de mayor escala, o sea, puede básicamente generar justo lo contrario. Es decir, ahora mismo en el planeta hay numerosas superficies que tienen el potencial de ser superficies forestales, que no lo están siendo simplemente porque no hay una demanda. De haber una mayor demanda en el sector de la construcción, se podrían abrir nuevos territorios a nuevas, digamos, plantaciones forestales. Me gustaría también diferenciar que es muy diferente un bosque nativo que tiene un valor de biodiversidad, no sé cómo puede ser el Amazonas, por poner un ejemplo, de lo que es un bosque que, digamos, asociado digamos, a una industria maderera, es decir, unas plantaciones. En el fondo, digamos, aunque los dos pueden parecer un bosque, uno está hecho con unas lógicas más bien de ser cosechado, de poder seguir absorbiendo carbono, de generar una industria, y el otro tiene un valor de biodiversidad que se debería siempre conservar. Entonces, me gustaría simplemente que también tengáis en cuenta este otro parámetro que es muy importante, y es cuanto más talemos un bosque productivo certificado, mayor carbono vamos a absorber. ¿Y esto por qué es? Porque un árbol al final absorbe carbono de la atmósfera solo cuando está creciendo. No solo, pero fundamentalmente cuando está creciendo. Cuando un árbol ya está maduro, el intercambio que tiene de gases, es decir, la absorción que tiene de carbono, se minimiza mucho. Por tanto, en un escenario en el cual uno pudiera abrir numerosas nuevas superficies para la gestión forestal, que pudieran ser productivas, que cada 20 años se talaran parte de esos árboles, se plantaran nuevos, crecieran más, esto podría generar hasta un 30, un 40% más de absorciones que si no se hiciera nada, no se tocara, digamos, ninguno de los bosques actuales.
creo que eso está bien o más o menos bien explicado en este gráfico de Alan Organsky, que es uno de los contribuidores del libro, en el cual básicamente trata, digamos, de contraponer estas dos cosas, ¿no? El bosque a la izquierda y las tipologías constructivas a mano derecha, ¿no? Y cómo diversas tipologías con escenarios de una madera, de una construcción de entramado ligero de madera con respecto a una construcción de entramado masivo, es decir, muros sólidos de madera, cuáles son las diferencias que podrían tener a nivel de secuestración de carbono. Por no hacerlo demasiado técnico, os diré que básicamente cuanto más construyamos en madera, cuanto mejor gestionemos el bosque, cuanto más lo talemos y tenga mayor rotación, esta es una de las grandes alternativas que tenemos a día de hoy para combatir el cambio climático. De alguna manera puede generar este metabolismo circular en el cual en el fondo empezamos a restar carbono de la atmósfera, generamos más material para seguir haciendo más edificios y cubrir las demandas sociales que tenemos y a la vez permitimos, digamos, que hay unos ciclos de rotación mayores en el bosque que, insisto, sigan ayudando a paliar los efectos del cambio climático. Y por supuesto, como os decía, como parte de este proceso de absorber carbono, lo que no puede ser es que uno haga ese esfuerzo y luego emita todas las emisiones en el transporte porque ha tenido que venir el material de muy lejos. La especificidad geográfica importa mucho. Y volviendo a la parte 2 de la conferencia, en el fondo, nuevamente la región o el ámbito regional en el cual se inserta tiene bastante, digamos, importancia, sobre todo cuando uno lo mira desde esta perspectiva del carbono. El segundo punto, que es esta idea, digamos, del pensamiento secundario, es que básicamente ahora estamos un poco atrapados, por decirlo así, en esta dualidad que hay entre el bosque nativo, que tiene mucha biodiversidad, que hay que conservar, y esta idea también de la plantación que yo os hablaba, ¿no? O sea, es decir, de áreas que se habilitan exclusivamente para la producción, digamos, de madera, que, digamos, muy asociado como con la industria de la producción de madera, ¿no? También quiero decir que hay muchos estados intermedios en esta, digamos, paradoja entre estos dos, que en el fondo hay oportunidades en millones de territorios en el cual se puede tener una gestión sostenible del bosque, se puede extraer mucha madera con la cual hacer muchos proyectos, muchos edificios y sin alterar la biodiversidad de ese bosque. Entonces, simplemente decir que, digamos, en este polo, en esta paradoja, digamos, de la máxima preservación y del máximo extractivismo a nivel material, entre medias hay muchos estados que también se deberían, digamos, de implementar. Estas imágenes que aparecen en el libro, solo contaros que una de estas personas, que son básicamente estudiantes de universidad como vosotros, dedican sus veranos a plantar árboles. Cada una de estas personas, ahí donde las veis, pueden llegar a plantar hasta 2.000 árboles solo en una jornada, digamos, de trabajo. Es decir, que en el fondo estos son, digamos, territorios, digamos, de plantaciones industriales que se utilizan básicamente para madera, que en el fondo están teniendo un rol, en este caso ecológico, de mucho valor. El tercer punto que me gustaría, digamos, compartir con vosotros es el rol que tienen también los edificios en absorber esta especie como de, eh, no sé cómo se diría en español, de alteraciones, digamos, que hay en el bosque, ¿no? Todos sabéis que un incendio en un bosque es una cosa muy natural, es un proceso que mata a los árboles grandes, que permite a una segunda generación de árboles que estaban latentes en el suelo poder crecer y el bosque, digamos, regenerarse de alguna manera. Entonces, claro, ¿cómo la arquitectura puede de alguna manera, nuevamente de una manera circular, con un pensamiento metabólico circular, generar en relaciones productivas, tanto para la arquitectura, en este caso, como para el territorio, cuando ocurren, digamos, estos eventos? Dos ejemplos muy claros. Por un lado, digamos, recordáis todos el tsunami que afectó a Japón en el 2011, básicamente asociado al tsunami hubo una serie de inundaciones muy importantes. Esas inundaciones, por ejemplo, mataron, como veis aquí en la izquierda, en la imagen de la izquierda, unos árboles centenarios que tienen un valor, digamos, un valor ecológico y también cultural muy, muy importante. Entonces, claro, esto presenta la siguiente paradoja. Ese árbol está muerto. ¿Por qué? Porque todas sus raíces están podridas por la inundación, por el tsunami, etcétera, etcétera. Pero claro, la madera de ese árbol sigue intacta, la madera todavía tiene un potencial. Entonces, de no hacer nada con ese árbol acabaría pudriéndose, descomponiéndose y de nuevo soltando todos los, en este caso, los gases de carbono de vuelta a la atmósfera. Entonces, en este caso es un ejemplo bastante interesante de cómo Tezuka Architects, unos arquitectos japoneses que os recomiendo encarecidamente, me parecen muy atinados, digamos, en todas sus proyectos, decidieron utilizar estos árboles para generar básicamente, en este caso,
una guardería que se iba a situar muy cerca, digamos, del lugar del tsunami, del lugar en este caso, de las inundaciones, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Trataron de tener un proyecto que, más que decir, bueno, está utilizando la madera de estos árboles que, digamos, están muertos, trataron de buscar un tipo de proyecto de arquitectura que pusiera en valor este tipo de madera, ¿no? Entonces, básicamente es una estructura que trataron de hacer, primero de todo, vista, con grandes elementos macizos, recordando a estos, digamos, árboles. Voy a poner unas imágenes que están aquí, que yo creo que se ve bastante bien, donde en el fondo toda la guardería es una especie de oda a este material que estaban ahí, unos grandes pilares que recuerdan a la estructura de los árboles, con unas grandes vigas, donde en el fondo se le está dando una segunda vida a ese material que sigue, insisto, desarrollando una función ecológica muy importante, que es que ese carbono se siga manteniendo en esa materialidad, y encima dotar, en este caso, de un equipamiento para niños en la zona que puedan, digamos, en este caso, pues formarse, educarse, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esto es un ejemplo muy bueno en el cual no solo se está dando un uso material, sino que de alguna manera, desde una perspectiva arquitectónica, se está tratando, digamos, de hacer algo más adaptado, más singular con esa materialidad, ¿no? Otro de los ejemplos de estas alteraciones que ocurren en el bosque, en este caso este es el ejemplo de la cucaracha del pino, que básicamente es una plaga importada de China a través de los palets de transporte, en este caso en toda la zona de British Columbia, en Canadá, que básicamente tiene unas consecuencias pues bastante malas, digamos, para el bosque canadiense. Básicamente esto es una cucaracha, un beetle, como se diga, que en el fondo lo que hace es infectar la savia del árbol, por tanto nuevamente lo mata, la madera en sí sigue intacta con sus propiedades estructurales, materiales, etcétera, etcétera, pero el árbol, como veis, acaba muerto. ¿Qué pasaría de no hacer nada con esta madera? Nuevamente lo mismo, el árbol pudriría, soltaría el carbono, habría unas emisiones, digamos, altas. Entonces, una de las cosas que está pasando en toda la zona de British Columbia es que en el fondo hemos visto una reemergencia y un crecimiento en las construcciones de madera maciza brutal, que es una manera, insisto, en mi opinión, muy buena de darle salida a un recurso que está disponible, que es un recurso que ahora está, digamos, siendo ofertado de una manera muy, no ofertado, es decir, tiene una disponibilidad muy, muy alta por este problema que ha habido, por la alteración en el bosque, entonces se han empezado a hacer una generación de edificios masivos muy grandes. Entonces, nuevamente, creo que esto es un círculo, digamos, virtuoso en el cual, de no hacer nada con esa madera que está muerta en el bosque, entraríamos en problemas, de utilizarla de manera inteligente, pues se pueden generar nuevamente edificios, se mantiene, digamos, en este caso las emisiones secuestradas, y se puede permitir tener espacios para el uso, digamos, de las actividades, en este caso, urbanas, como es este centro de innovación que se hizo allí, ¿no? No voy a entrar, digamos, en mayores detalles, pero simplemente para que entendáis que incluso también en estos momentos de alteración por fenómenos naturales puede haber una respuesta positiva desde el punto de vista de las disciplinas de diseño. Otro del cuarto punto, que es esta idea, digamos, de cómo también ver la parte un poco social vinculada. El caso que os traigo aquí es el de Detroit. Como sabéis, Detroit es una ciudad, digamos, postindustrial, tuvo una importancia muy grande en los años 60 y 70 con la industria del automóvil. A partir de ahí, digamos, ha sufrido una decadencia muy grande, con muchas casas abandonadas, territorios abandonados. Y una de las cosas curiosas que ha pasado ahora es que los desarrolladores urbanos, que son los que tienen una gran parte, digamos, del suelo disponible en la ciudad, viendo que no podían implementar ninguna estrategia, digamos, inmobiliaria al uso, es decir, hacer edificios porque no hay nada de demanda real, han empezado a generar básicamente las primeras, y de hecho las más grandes, plantaciones forestales urbanas, es decir, tratar de ese territorio, digamos, abandonado, antes estaba lleno, digamos, de viviendas, ha sufrido digamos, una época, digamos, de decline, abandono, el terreno vuelve a estar disponible, entonces se están empezando a generar plantaciones urbanas ayudadas por las comunidades locales, que ayudan a, digamos, descontaminar los suelos por un lado, pero también a producir madera, secuestrar carbono, y a madera que van a poder utilizar parcialmente para hacer, digamos, para utilizar de manera como industrial, ¿no? Entonces, este fenómeno que estamos ya muy acostumbrados de la agricultura urbana, también, digamos, se escala incluso a esta idea, digamos, pues eso, de las plantaciones urbanas gestionadas localmente para generar, digamos, una economía diferente a la que uno podría pensar.
El quinto punto que me gustaría comentaros es esta idea también de la simbiosis, muy cortito, no me quiero alargar en exceso, es esta idea de cómo podemos pasar digamos, del paradigma de estas externalidades ambientales a empezar a generar, por decirlo así, mutualidades, es decir, algo que beneficia simultáneamente, en este caso, un territorio productivo en este caso, con una arquitectura o un edificio. Uno de los ejemplos que siempre me gusta mencionar es este centro en Austria, básicamente, donde básicamente el arquitecto tuvo la capacidad de especificar no solo la materialidad del edificio diciendo quiero que sea de madera, sino que básicamente reorganizaron las partidas presupuestarias para lograr que la madera viniera de los procesos digamos, de tala para la gestión forestal local de ese valle. Es decir, ya no solo está diciendo quiero una madera que venga, no solo está diciendo quiero que el edificio sea de madera porque tiene beneficios ecológicos, sino está diciendo quiero ser de una manera local y encima que esa madera provenga de estos procesos que básicamente los utilizan para gestionar el bosque y prevenir todo el tema, digamos, de deslizamientos de territorio, que son muy importantes. Entonces es una manera, nuevamente, de algo que si no se convertiría en un residuo, es decir, porque sacan un árbol que no saben qué segunda vida darle, aplicado, digamos, al diseño específico de este proyecto que veis en pantalla. El sexto punto es esta idea, digamos, de especificar, que yo creo que es muy, muy importante también. Es decir, hasta ahora, si os fijáis, cuando he hablado de madera, he estado hablando en general desde un punto de vista muy genérico, ¿no? Como si la madera fuera una única especie, una única propiedad y ya está. Cuando, como bien sabéis, en el fondo es más bien todo lo contrario. Al final hay numerosas especies de maderas, algunas más duras, otras más blandas, unas de crecimiento rápido, corto, algunas con propiedades mejores para la intemperie, otras con propiedades estructurales mejores, otras con estructurales. Entonces, creo que como diseñadores también, vosotros que estáis en etapa de formación, tenéis esta capacidad de ya no solo especificar qué tipo de material queréis para cada uno de vuestros edificios, sino también qué tipo de especies son más idóneas para cada uno, digamos, de los elementos constructivos de un edificio. Es decir, al final, una cubierta puedes estar buscando temas más de aquellas especies que te permitan una cierta impermeabilización. Para temas estructurales, a lo mejor te vas a unas maderas más blandas que en el fondo te permitan tener grandes atributos, en este caso estructurales, a un coste mucho más como razonable. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa cuando uno empieza a especificar un edificio y pone, digamos, muchas especies distintas que cada una cumple un rol muy específico? Os podéis imaginar que el bosque que genera también es un bosque mucho más diverso. Es decir, si solo utilizáramos madera de pino para hacer todos estos proyectos que os vengo hablando, al final el tipo de plantación que haría sería una plantación, pues eso, de un monocultivo exclusivamente de pino. Si empezamos a especificar estas relaciones de una manera más detallada, indirectamente vamos a empezar a generar también una demanda de otro tipo de especies que va a generar una biodiversidad en el bosque también, yo creo que buena, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de una escuela en New Haven que hace, digamos, yo creo que es uno de los ejemplos, yo creo, más relevantes en los últimos años, donde de verdad hay un cariño y una selección de todos estos materiales atendiendo a todas estas dinámicas de las especies. Tres puntitos más y con eso acabo, que no me quiero alargar en exceso. Un tema también muy importante es esta idea de las sustituciones materiales. Para que os hagáis una idea, como podéis entender, toda la industria de la madera, en este caso en Norteamérica, donde yo me encuentro, está muy interesada obviamente en que esto haya un cambio de paradigma, se construya más, porque obviamente eso va a ser más volumen de negocio para ellos, ¿no? Una de las cosas que están tendiendo a hacer es este tipo de ejercicios, donde en este caso veis la imagen de la izquierda es un edificio construido que hay en Chicago, que es el DeWitt Chestnut Apartments, que lo construyó SOM en 1965. Esto que veis a la derecha es un render de exactamente el mismo edificio, con el mismo número de tipologías, todo exactamente igual, pero construido en madera en vez de construido con hormigón armado, ¿no? Entonces, claro, esto genera nuevamente para mí una problemática muy grande en la que espero que decir, vuestra generación pueda ayudar a contribuir, en la cual parece que a la industria le vale con decir hacemos lo mismo pero con un material que es mejor. Yo creo que como arquitectos tenemos una agenda mucho más importante que esto. Es decir, de la misma manera que el muro cortina y las estructuras de acero cambiaron la manera en la cual se hacían las oficinas en muchos de los centros urbanos de grandes ciudades, ¿no? Con
digamos, con estos rascacielos, con estos muros cortina de vidrio espectaculares, grandes luces y elevados. Yo creo que con la madera tenemos la misma oportunidad, pero tenemos que cambiar el paradigma. La madera tiene otras lógicas muy diferentes. De hecho, el paradigma de less is more, no menos es más, con la madera es casi al revés. Cuanta más materialidad metemos, cuanto más madera, cuanto más macizo hacemos el edificio, potencialmente estamos teniendo mayor beneficio ecológico, porque estamos siendo capaces de secuestrar más carbono si lo hemos hecho de alguna manera adecuada, ¿no? Entonces, yo creo que esto exige nuevamente un cambio formal, un cambio tipológico, un cambio de paradigma también en lo arquitectónico. No vale solo con sustituir, en este caso, la materialidad. Dos ejemplos maravillosos que a mí me gustan mucho, que apuntan en esta dirección, muy especulativos. Este de unos compañeros míos de Rhode Island, que estaban en el faculty conmigo ahí, ultramodern, que proponían esta especie de rascacielos de madera maciza. O sea, esto no es que fuera unos muros, no, fueran bloques de madera maciza. Es decir, bueno, si el rol, digamos, de la madera es absorber carbono, ¿por qué no empezamos a insertar esta especie de parques urbanos completamente macizos en la trama urbana como grandes monumentos de la absorción de carbono digamos, para la ciudad, ¿no? Insisto, muy especulativo, pero en el fondo tiene un punto muy claro, ¿no? Es decir, oye, tenemos que empezar a apuntar en otros paradigmas formales, tipológicos, arquitectónicos asociados con esto. Por poneros un ejemplo de paisaje, esto es el trabajo de West 8 en una competición que le hicieron para una plaza en Nueva York, donde básicamente tratando de decir, bueno, ¿por qué no los árboles y la naturaleza no pueden generar una forma urbana, ¿no? ¿Por qué no los árboles no pueden ser edificio? En vez de poner un parque con 3 arbolitos, un banco y 2 columpios, decir, oye, podemos hacer un monumento verde que compita en la cultura, digamos, de la congestión urbana, pero en vez de ser un edificio inorgánico, contaminante, es justo lo contrario. Entonces yo creo que estos, insisto, son dos pinceladas de hacia dónde van estos prospectos, digamos, de que deberían ir de las nuevas tipologías arquitectónicas, pero me parece que apuntan en una dirección mucho más relevante. Dos últimos puntos, el tema de esta idea de la monomaterialidad. Os mencionaba hace un rato esta doble capacidad que tiene la madera de ser un material estructural, pero también un material aislante. Claro, si os fijáis, hemos entrado en una tendencia, digamos, de la sobreespecificación, ¿no? Ahora una fachada de un edificio tiene, ¿cuántas capas podéis imaginar? El revestimiento, la pintura, la capa de vapor, el aislamiento térmico, la estructura de la subfachada, el revestimiento exterior, las carpinterías, o sea, digamos, la piel de los edificios se ha vuelto una cosa extremadamente compleja que al final, claro, os podéis imaginar también las interdependencias materiales que tiene eso. Es decir, cada uno de estos materiales está siendo producido, transportado desde una localización diferente, todos para llegar a, digamos, a juntarse en el edificio. Claro, la madera eventualmente puede permitir un paradigma muy radical, que es un solo material haciendo todas las funciones que ahora mismo hacen 7 o 10 capas dependiendo del edificio. Es decir, un buen material macizo secuestra mucho carbono, es un tremendo aislante, es un material estructural fantástico y eventualmente puede generar nuevamente una nueva, digamos, un nuevo acercamiento hacia cuál tiene que ser digamos, la materialidad de los edificios. Frente a esta cosa, digamos, de la multicapa, ir a un tema, digamos, de la monomaterialidad, ¿no? Algunos ejemplos a ese respecto, estos edificios de vivienda social en Noruega que llevan haciendo esto un tiempo, si os fijáis, pues es madera maciza vista en el interior, que tiene unos acabados fantásticos. En sección podéis ver aquí que básicamente lo que están haciendo, esto es Noruega, obviamente es un clima mucho más frío, pero en el fondo están metiendo 2 grandes capas de madera estructural con una capa de aislamiento en medio, insisto, en este caso por el clima, y poco más. O sea, es decir, con un único material están siendo capaces de desarrollar unas tipologías enteras sin recaer, en este caso, en la necesidad de recurrir a todos estos productos, digamos, de la construcción. Y nada, voy a saltar este muy cortito, porque no quiero extender en exceso. Este me lo reservo para el año que viene, cuando vuelva. Y nada, me gustaría utilizar el punto 10 de alguna manera como para poner todas estas piezas un poco que os he ido hablando en una visión como urbana un poco más integradora, ¿no? Me gusta siempre hablar de este ejemplo, por ejemplo, de Herzog y de Meuron cuando hicieron su propuesta para el pabellón de Hannover, porque básicamente es de aquellos proyectos urbanos que realmente sí que fueron capaces de casi dibujar la arquitectura y el bosque como una cosa que no sabe dónde empieza uno y acaba otro, ¿no? En el fondo,
todo lo que veis en la imagen dibujado era parte de una propuesta, y simplemente con la pequeña ordenación de los árboles y cómo aparecen unos pequeños edificios de madera después, en el fondo están teniendo esta idea de tratar de pensar que no hay un árbol y un edificio como dos entidades totalmente separadas, sino que en el fondo se puede crear esta especie como de continuo, donde todo este, digamos, de flujo metabólico fuera una cosa más bien casi como continua. En el fondo el arquitecto teniendo esta capacidad, digamos, de integrar todos estos sistemas y todas estas visiones. El otro ejemplo que me gusta mencionar siempre como, insisto, como una manera de recapitular un poco algunos de los temas, este proyecto presenta en la Bienal de Venecia del 2017, si no me equivoco, de Albert Pope y Jesús Basallo, donde nuevamente, pues eso, este tema que ya sabéis, que os vengo contando, es decir, cómo los edificios acumulan carbono, es el mejor banco, por decirlo así, del carbono, pero cómo también introducen varias especies diferentes, cada una tiene diferentes ratios de secuestración, en este caso de carbono, y cómo con ello pueden generar una imagen urbana en la cual en la misma trama urbana están, digamos, todos representados, todos los agentes involucrados en el proceso, digamos, metabólico, ¿no? O sea, como veis, tienen plantaciones insertadas, a la vez que tienen bosques que van a operar más bien como parques de manera más permanente, con tipologías en este caso construidas toda con madera, ¿no? Entonces, cómo eso de alguna manera puede generar esta especie como de trama urbana que, como veis, a medida que hay más plantaciones, que se va extrayendo más madera, la madera se acumula en edificios y puede generar esta especie de círculo metabólico virtuoso entre, digamos, en este caso los territorios productivos, y en este caso, digamos, los usos más funcionales o más acumulativos, como puede ser como la arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, por recapitular, simplemente me gustaría que os quedarais un poco con eso, es decir, en el fondo, esta visión metabólica creo que es más importante que nunca, porque es la única manera que tenemos de verdad de acometer estas grandes agendas que tenemos a nivel de cambio climático, a nivel de injusticia social, a nivel de emisiones de carbono, a nivel de calentamiento global. Creo que es muy necesaria y que todos los arquitectos tenemos que estar equipados con eso, y cada vez que tomemos una decisión material empezar a pensar en todas estas implicaciones que tiene a nivel a múltiples escalas espaciales y temporales desde su metabolismo, pero más allá de eso, cómo podemos empezar a utilizarlas también de manera creativa, que nos ayuden, digamos, a informar un nuevo tipo de ciudad, que a lo mejor sea más productiva, que incluya todos estos, digamos, pasos en la cadena productiva o en la cadena metabólica como parte, digamos, del territorio urbano así. Y deciros simplemente que, bueno, la madera es uno de los ejemplos, el que yo llevo trabajando un tiempo con ello, pero obviamente esta misma metodología, este mismo acercamiento podría también ser utilizado con otros flujos igualmente involucrados con el desarrollo urbano de las ciudades. Así que nada, sin más, gracias de nuevo por la invitación, disculpar que me he ido un poquito de tiempo, pero feliz de quedarme unos minutos para preguntas. Dani, muchísimas gracias por la presentación tan completa, ¿eh? Esta se queda como referencia para introducción al concepto de metabolismo de todas nuestras clases, yo creo. Tenemos 11 preguntas, ¿cómo ves? ¿Hacemos las 11 así rapidísimo como rapid fire Si o quieres, hasta si te donde haces uno... lleguemos? No, lo que tú quieras, Dani, o sea, yo, Bueno, solo te aviso, yo tengo tiempo, no quiero... Sí, dale, dale. Te aviso para que hagamos respuestas cortitas. Pregunta Sí. Marco Luna que si recomiendas algunas certificaciones para la madera, además de la FSC. No, yo no soy experto, así que no sé qué es eso, pero tú me dirás. Sí, yo, insisto, me considero arquitecto, no soy experto forestal, pero digamos, como parte de mi compromiso de intentar entender todos estos procesos mayores, pues me he metido digamos, en terrenos poco disciplinares. FSC es evidentemente, digamos, ahora mismo la certificación mejor. Sé que hay otras 3 que son recomendables también. Me pillas si te digo que me sé los acrónimos, porque una sí que es el National Timber Council, no sé, crees que es el NCT, pero quiero decir, ahora mismo todas las que tienen generalmente, digamos, todas las industrias madereras que están generando productos, digamos, para la construcción,
prácticamente casi todas están, digamos, siendo certificadas. Donde se está utilizando mucha madera no certificada es para, digamos, temas como de mobiliario, digamos, temas de mobiliario hechos con madera, que algunos importan maderas, digamos, exóticas que no tienen ningún tipo de certificación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, encantado, si no a Dani le mando luego la lista, digamos, de todas las que hay, pero así, donde, o sea, digamos, en mi mente, más allá del FSC y el NTC, si no me recuerdo mal el acrónimo, son las dos así como más prevalentes, pero sé que hay otras 3 o 4 también que se están utilizando dependiendo, digamos, del territorio global. Vale, Dani. Hay las siguientes dos preguntas, creo que van de la mano. La primera es de Pedro Bonilla, que pregunta que si es más viable realizar procesos metabólicos locales que globales cuando hablamos de producciones de escala mayor. Y pone de ejemplo pues, la producción de un celular, de un producto de Apple. Y Carlos Galindo pregunta que si siempre se debe hablar de la escala planetaria en este contexto del suicidio ecosistémico. Entonces es como un poquito el tema entre el metabolismo y la tensión que hay entre su escala global y su escala regional. Yo creo que es una súper buena pregunta y creo que muy relevante. Yo creo que el primer paso, por simplificarlo mucho, es en el fondo ser consciente de que cuando uno está construyendo una cosa muy pequeña, muy específica, en una parcela muy concreta de una ciudad, las, digamos, implicaciones de esa construcción escapan, digamos, el borde de esa parcela o el borde de ese lote en la cual uno está interviniendo. Y tiene, insisto, muchas de ellas llegan a afectar otras latitudes y otras geografías que pueden estar muy, muy lejos de esa materialización. Creo que esto, como, digamos, simplemente como una reflexión como el diseñador, tener eso, ser consciente de eso, valorar eso, ya es mucho. La segunda es, claro, todo aquello que en el fondo trate de reforzar unas lógicas mucho más regionales, siempre, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos creo que es beneficioso. Es decir, al final, si pensáis en toda la arquitectura vernacular, toda siempre ha tenido unas lógicas muy vinculadas con los materiales que estaban disponibles, porque antes no éramos capaces, digamos, de recaer en estas grandes infraestructuras de transporte planetario que ahora sí tenemos, ¿no? Entonces, creo que de eso también hay mucho que aprender, de mirar la arquitectura vernacular no solo como una cosa nostálgica y querer recuperarla porque sí, sino quizás desde una perspectiva mucho más metabólica. Es decir, la región tiene muchas cosas que ofrecer y hay mucho, digamos, conocimiento acumulado durante muchos años que creo que se puede utilizar. Entonces, a mí me gustaría pensar que vamos a ir hacia un modelo mucho más de escala pequeña, de tratar de solucionar la gran mayoría de las cosas que podamos en el entorno más inmediato, en el entorno más regional, y teniendo en cuenta que va a haber muchas de ellas pues que queramos o no van a ser como pues eso, interdependientes, se van a ser más planetarias, pero creo que tener esta especie de diagrama, digamos, de anillos, de tratar de siempre solucionar lo máximo que podamos en el anillo más cercano a nuestro edificio y luego poco a poco ir subiendo escalas, creo que es, así como en líneas muy, muy generales, una buena estrategia para tener siempre presente. Vale, buenísimo consejo. Preguntaba Dunia si había ejemplos ya existentes, los diste. Y la segunda pregunta que hacía era, ¿qué factores involucra el hacer una transición hacia un metabolismo circular? Bueno, yo creo que lo estamos viendo, o sea, es decir, en algunas cosas que eran impensables hace unos años cada vez están más presentes, ¿no? O sea, el tema de, no sé, la energía fotovoltaica es una manera, del fondo, frente a estar la energía centralizada en un sitio y tener que transportarla y que al final llegue a tu espacio doméstico, ahora potencialmente uno puede generarse su energía, potencialmente acumulársela y casi funcionar en un régimen, no sé, como casi autónomo. Esto también ha pasado también con el coche, no sé, eléctrico, ¿no? Ahora claramente vamos a una tendencia de descarbonizar toda la industria del automóvil y cada vez más coches eléctricos. Entonces, es verdad que estos cambios, cuando uno los mira en ciclos mayores de tiempo, son muy obvios. Cuando uno está metido ahí cuesta más verlo, pero yo creo que en el fondo empieza a haber una especie de alineamiento, de alianza a nivel global, de que todo el mundo entiende que el sistema, digamos que por decirlo así, digamos, el capitalismo tal cual lo hemos conocido hasta la fecha,
tenemos que empezar, digamos, a encaminarlo hacia otra dirección. De hecho, creo que la pandemia está ayudando a acelerar muchas de estos, digamos, cambios en el paradigma circular. Viajamos menos, hacemos muchas cosas más desde un punto de vista digital. Yo, quiero decir, no sé si hubiera habido pandemia o no, pero a lo mejor hubiera dicho, no, viaja a México y da una charla allí. Bueno, estamos viendo que esta charla puede pasar perfectamente desde el ámbito digital y yo no me tengo que montar en un avión, consumir petróleo, emitir. Entonces, yo creo que poco a poco esos cambios como se van a ir dando, y creo que además desde el nivel de políticas públicas globales se está ahora apuntando mucho a esta idea de que en Europa lo llaman el Grand Reset, ¿no? El gran reseteo, aquí en Estados Unidos lo llaman el Build Back Better, el construir de vuelta mejor. O sea, es decir, todo el mundo está diciendo, bueno, ya que parece que el sistema capitalista está como colapsando, parándose y demás, ¿por qué no el sistema capitalista? Pero bueno, el modelo, digamos, que llevamos de consumo masivo parece que está ahora entrando en una especie como de pequeño parón, porque no aprovechamos esto para fomentar estas nuevas agendas. Entonces yo creo que nuevamente hay muchos actores involucrados en esto, pero creo que nosotros, como arquitectos, como diseñadores, tenemos un rol súper importante. ¿No? No pensemos que no somos un agente importante en este proceso, yo creo que al contrario, o sea, en nuestras decisiones, como arquitectos, cuando especificamos, cuando vamos a vender un proyecto, cuando vamos a presentarnos a un concurso, tenemos muchas cosas que decir y estos cambios están empezando a pasar y creo que la generación, digamos, que más va a contribuir en eso es la vuestra, sin duda. Vale. A ver, aquí unas cuantas preguntas de escepticismo técnico. Pregunta Carlos Galindo que cuál es la vida útil de la madera y que si no requiere mucho mantenimiento y que si esto no es un detractor. Y Rodrigo pregunta que, bueno, parece utópico poder considerar la madera para la gran escala. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funcionan sus propiedades estructurales para edificios altos, tomando en cuenta, por ejemplo, los factores físicos como el de la Ciudad de México? Y bueno, dice, si considerando este factor no queda otra alternativa, ¿hay alguna manera de hacer del concreto o el acero un material viable en la visión ecológica? Uh-huh. Buenas preguntas también. O sea, respecto al tema de la durabilidad, simplemente mencionar que la madera tiene una durabilidad infinita siempre y cuando esté bien diseñada, bien tratada, o sea, es decir, una madera expuesta a la intemperie, no tratada, no adecuadamente diseñada, pues puede tener una durabilidad corta. Un material de madera maciza de cross-laminated timber, que es con el que se construyen estas tipologías de 10, 15, 20 pisos, puede tener una durabilidad infinita, tiene una resistencia al fuego fantástica, porque es tan macizo, tan grueso, que eso no se puede comprometer estructuralmente, tendría que estar quemando, no sé, un mes entero para llegar a comprometerse como estructuralmente. Entonces, eso es un tema más bien de diseño y ojo, creo que también, o sea, es decir, todo esto depende también mucho, digamos, del clima en donde uno está, en el tipo de revestimientos que usas. Es decir, yo trato de apuntar un poco a los temas más radicales, o sea, es decir, bueno, potencialmente se podría construir solo con madera, eventualmente sí, bien hecho sí, pero también se puede combinar con otros materiales, es decir, tampoco hace falta que haya una especie no sé cómo decir, eh, de absolutismo maderil o de absolutismo solo de madera, es decir, no, o sea, se pueden utilizar otros maderas y hay muchas veces que tiene sentido. Por ejemplo, hay muchos edificios que están desarrollando ahora como híbridos, es decir, donde el núcleo de escaleras y ascensores es de concreto y el resto de maderas, el resto de edificios de madera. Eso tiene unos beneficios también en temas de arrastramiento, puedes reducir costes, entonces, bueno, está habiendo muchas, de alguna manera, fórmulas que también funcionan. El tema sísmico es curioso. Junto con el fuego y con todo el tema de talar los bosques y demás, suelen ser como las barreras culturales más importantes. Si te fijas, o sea, por ejemplo, cuando hay un terremoto en un bosque, el árbol básicamente no se cae al suelo porque ha habido un terremoto. El árbol lo que hace es moverse y básicamente disipa la energía de ese terremoto básicamente por el movimiento, cosa que un edificio potencialmente podría hacer igual. O sea, es decir, cuando estás en un territorio sísmico y hay un terremoto, al final un edificio de madera sí se movería muchísimo más, pero ese movimiento permitiría disipar toda esa energía. Frente, por ejemplo, a un edificio de acero o de hormigón,
como sabéis, de hecho, todos los códigos sísmicos son muy restrictivos, o sea, te obligan unos grosores porque, claro, el hormigón no tiene deformación. Si el hormigón se deforma mínimamente, colapsa y se rompe. La madera no. Entonces, por ejemplo, una cosa curiosa en mi trabajo que he estado haciendo en Chile, donde he desarrollado muchos de estos temas en madera, claro, Chile es un país sísmico también, tiene una industria maderera brutal y una de las grandes barreras que hay ahora para edificios, ya no de gran altura, sino de mediana altura, de 6 pisos, es precisamente el código sísmico, porque el código sísmico está pensado para una materialidad específica como es la del hormigón. Entonces, el código sísmico no te dice que no puedas construir madera, te dice que no puedes tener ninguna deformación o de la deformación es mínima. Claro, la madera, esto no es posible. La madera es un material flexible que disipa la energía y su comportamiento sísmico podría ser mejor que uno de hormigón, pero en este caso el marco normativo no lo permite. Entonces, bueno, yo creo que ahí nuevamente hay un campo que tendrá que haber transformaciones en políticas públicas y en otros ámbitos para empezar a permitir, a permitir eso. En todos los casos, otra de los temas que yo creo que es latente en la pregunta es que efectivamente yo creo que tampoco hay que volverse loco con la madera, decir, bueno, ahora nadie construye en acero, nadie construye en concreto y solo se hace en madera. Bueno, hay territorios y creo que a lo mejor México es en este caso uno de los ejemplos que tiene más sentido construir con otras materialidades, o sea, es decir, eventualmente, pues no sé, estas agendas tienen más sentido obviamente en aquellos territorios donde la producción forestal es mayor, aunque obviamente pues, puede haber también edificios y demás. Y diré, digamos, por último, por cerrar la pregunta y no alargarme mucho, que yo creo que también hay un debate como tipológico importante. O sea, es decir, hay determinadas tipologías que yo creo que serían mucho mejores receptoras de madera maciza y otras que, por ejemplo, yo creo que, no sé, en determinadas infraestructuras, creo que el uso de acero en determinadas infraestructuras, de transporte, puentes, etcétera, etcétera, puede ser mucho mejor que hacerlo de madera. Es decir, que también habría que pelear un poco cuáles son esas batallas y decir, elegir la materialidad, no decir, oye, con el hormigón puedo hacer todo, con acero puedo hacer todo, con madera puedo hacer todo, sino decir, oye, quizá tenemos que ser más estratégicos y empezar a ver dónde realmente desde este punto de vista metabólico tiene más sentido utilizar un material frente a otro. Dicho esto, te diré que sí, las industrias obviamente del acero y del hormigón, que ahora mismo ocupan el gran porcentaje de la construcción de los edificios, la madera representa un porcentaje muy pequeño, pues están tratando de hacer esfuerzos para hacer hormigones que emitan menos, hacer procesos industriales que sean menos contaminantes, porque ven que claramente la dirección va por ahí y ellos no quieren de alguna manera quedarse fuera. Vale. Dani, otra pregunta un poco técnica, si quieres la contestamos rápido para pasarnos, pero pregunta que si a la madera hay que ponerle tantos selladores y retardantes y antihongos y antiplagas y todas estas sustancias, pues son químicos que tienen impactos, que pueden tener impactos negativos importantes. No reduce, ¿qué tanto reduce todos esos tratamientos que necesita la madera? ¿Qué tanto reduce pues los beneficios ecológicos que tiene? Mm. Bueno, yo creo que depende de los casos. Yo diré que, o sea, digamos, una de las cosas que sí que estoy convencido es que la madera debería jugar un papel muy, muy importante en los años que se vienen, digamos, sobre todo con los temas de cambio climático. Creo que pese efectivamente a que determinados edificios en madera necesiten unos tratamientos y demás, no sé cómo decir, no es comparable con el daño ecológico que pueden estar haciendo otras materialidades que podrían estar construidas de una manera mucho más sensible, más ecológica, teniendo, digamos, una base de madera. O sea, es decir, con esto lo único que quiero es poner, digamos, órdenes de magnitud a estas cuestiones. Es decir, no podemos comparar no sé, que un edificio de hormigón frente a una madera pueda llegar a tener 28 veces las emisiones de carbono con el uso de un químico para tratar una cosa puntual de la madera, que es una solución de sodio, que a lo mejor, no sé, es una orden de magnitud muchísimo menos. Entonces, nuevamente, tampoco soy un experto en la parte química al respecto, pero ahora mismo hay una serie de soluciones, desde, por ejemplo, un proyecto que acabamos de terminar en Barcelona, que está construido con madera local, sacada toda dentro de un radio, un kilómetro de radio, donde, por ejemplo, hemos utilizado una estrategia tradicional japonesa, que es básicamente quemar la madera, o sea, literalmente quemar la capa exterior de la madera. ¿Esto qué es lo que hace? Cierra todas las células de la capa exterior de la madera y produce de alguna manera un aislante contra fuego, contra en este caso lluvia, contra todas las plagas,
de manera, digamos, natural, gratuita, sin recaer, por ejemplo, en ningún tipo como de químico. Entonces, nuevamente hay que verlo en cada uno de los casos como específico, pero desde luego que hay alternativas muy buenas y creo que en este caso el orden de magnitud del el posible daño ambiental de estos tratamientos en comparación con otros grandes temas creo que es en este caso menor. Muy bien. Bueno, una pregunta un poquito diferente. Dice que en la sección de tu presentación de Critiques as Ways Forward, Ujú. mencionas que la flexibilidad, la indeterminación y la adaptabilidad son principios, son respuestas de la arquitectura que buscan responder a la incertidumbre del libre mercado. Ujú. ¿Podrías elaborar un poquito más al respecto y cuál sería pues, una alternativa espacial a una escala arquitectónica? O sea, Mm. si no es eso, si no es indeterminación, flexibilidad y adaptabilidad, cuál es la alternativa a escala arquitectónica? Yo creo que os corresponde a vosotros decir cuál es la alternativa y no a mí, creo. Eh, y creo que lo he hecho un poco deliberado el plantear, digamos, cuáles son los grandes grupos de debate que hay ahora mismo a ese respecto eh, y cuáles son las críticas inherentes que yo le veo a cada uno de ellos. Dicho esto, ¿cuál es la alternativa? Creo que hay muchas. Yo puedo tener la mía, digamos, personal. Creo que es una combinación de determinados elementos que den permanencia, que permitan generar un cierto arraigo cultural, que digamos, permitan generar procesos sociales mucho más concretos y estables en el tiempo, mezclado con temas más bien flexibles, indeterminados. En el caso, por ejemplo, que os contaba de la última ciudad de Albert Pop y Jesús Basallo, esto se ve muy bien, o sea, tienen unos edificios que están actuando como depósitos de carbono con estas tipologías cambiantes, pero a la vez tienen territorios de la ciudad que están operando a veces como plantaciones, a veces como parque, a veces como futuros lugares para poder crecer algo. Entonces, creo, mi intuición me dice que va por una cosa combinada entre ser capaz de generar, digamos, permanencia, pero también habilitar esta especie como de territorios mucho más flexibles, más indeterminados, que puedan acomodar de estos procesos que evidentemente no somos capaces de, como de prever. Pero dicho esto, a mí me encantaría que esa respuesta la tomarais cada uno de vosotros con vuestra respuesta personal. Bueno, pues ya nos dejas tarea para el seminario. José Pérez y Misael Vargas tienen dos preguntas relacionadas. Voy a leer la de José Pérez, Ujú. pero si quieres, yo creo que contestando la segunda se contestaría la primera. Vale. La primera pregunta es, ¿qué impacto tienen los elementos bióticos para romper los paradigmas del diseño? ¿Qué impacto tienen sobre todo qué impacto tienen los animales y las plantas para mejorar nuestro territorio y nuestro hábitat? Ujú. Y la segunda pregunta dice, ¿el metabolismo urbano como medida para mitigar el cambio climático recae únicamente en el cambio de materiales o qué otras estrategias se proponen para el diseño urbano? Mm. Sí, yo creo que, o sea, empezando por la segunda, como dices, Dani, yo creo que, o sea, es decir, yo lo estoy enfocando mucho más en un tema como material, que creo que es un tema importante dentro de, digamos, de la paleta de herramientas que tenemos como arquitectos, que es ahí, digamos, donde tenemos mucho que contribuir, pero creo que hay muchos paradigmas asociados. O sea, por ejemplo, el tener en cuenta los regímenes laborales por los cuales, digamos, se han desarrollado cada uno de estos procesos de cambio metabólico en la cadena de producción de un edificio, por ejemplo. O sea, es decir, no tiene nada que ver si está hecho en una fábrica nuevamente con, no sé, donde están contratando a gente local mal pagada, explotada, que si está hecho con procesos certificados y con con empresas, digamos, con compromisos de responsabilidad, digamos, social. O sea, es decir, todos estos cambios yo creo que son aplicables. En el fondo lo que hace, digamos, esta perspectiva más bien metabólica es ver todas estas dimensiones que hay más allá de la huella, por decirlo así, como del edificio. Entonces, eh, temas, por ejemplo, también de el rol de la industrialización en la construcción, que es otra cosa yo creo que tan importante casi como el cambio de la materialidad. Para que os hagáis una idea, pues eso, la industria del concreto, como decís en México, es muy, primero, sucia, contaminante, es todo in situ, requiere muchas maquinarias y demás. Claro,
unos edificios estos de madera, no he puesto ningún vídeo, podría haber puesto alguno, pero se construye una planta al día, o sea, es decir, es llegar a una grúa, cogerlo todo un camión, ponerlo, es como montar un puzzle, claro, imaginaros la diferencia de riesgos laborales que hay en un edificio industrializado respecto a uno no industrializado. Imaginaros la diferencia de plazos de construcción, o sea, es decir, un edificio de madera, tú estás hablando que puedes tener unos recortes de entre un 30 y un 60% en los plazos con respecto a una obra normal. O sea, todos estos temas, quiero decir, sí, es material, pero hay asociado muchas otras cosas. Hay asociadas cadenas de regímenes laborales, hay geografías, hay materiales, hay plazos de construcción, hay sistemas de industrialización, hay maquinarias diferentes. Entonces, creo que todo esto es tan importante también como simplemente la cuestión material. Bien. Yo creo que con lo que acabas de decir se responde un poquito la siguiente pregunta de Sebastián, que pregunta, dice, eh, desde el contexto de las megaurbes latinoamericanas, ¿cómo podemos hablar de una transición en nuestro entender de la función espacial territorial de la ciudad hacia la visión metabólica de la ciudad? O sea, en el contexto, si quieres, igual lo aportamos al contexto mexicano. ¿Cómo pasamos? O sea, que me imagino que lo que pregunta Sebastián es como qué consejos les puedes dar a los estudiantes para cambiar ese chip y empezar a pensar en la ciudad más bien como desde un punto de vista metabólico. Sí. Con lo que acabas de decir, pero Sí. segunda. Mira, te cuento un ejemplo muy concreto. Yo llevo ahora mismo metido en un proyecto con una región muy concreta en Chile, con la región de O'Higgins, donde básicamente, bueno, el director básicamente Serviu, que es el director de la región, el que se encarga sobre todo de todos los temas, digamos, de vivienda, él quiere, digamos, sumarse o liderar de alguna manera este cambio en la transición, digamos, hacia una construcción mucho más sostenible, sobre todo teniendo el tema como de la madera muy presente. Entonces, ¿qué es lo que ha empezado a pasar? En el fondo necesitas muchos actores, es decir, yo ahí he estado trabajando como consultor para el Banco Mundial, por tanto, uno de los primeros actores es el Banco Mundial prestándole atención a estos temas y poniéndolo como una agenda importante, tener un actor político que quiera hacerlo, pero ha pasado una cosa maravillosa, es que en el fondo, claro, cuando uno tiene una visión metabólica, generalmente estas separaciones administrativas son muy problemáticas, porque claro, dices, bueno, si yo tengo una visión como metabólica de estos cambios, para mí la división de el departamento forestal con el departamento de vivienda, con el departamento industrial, con el departamento tal, en el fondo necesito que se estén hablando entre todos, porque en el fondo esto es un cambio que afecta a los clústeres tecnológicos, a las cadenas de producción, a la generación de capacidades, a los tipos de vivienda social que vamos a dar, o sea, está todo, digamos, metido. Entonces, una de las cosas que ha pasado es que hemos empezado a generar mesas de diálogo entre todas estas diferentes partes, donde todo el mundo a nivel conceptual está en la misma agenda, quieren contribuir a un cambio, digamos, de paradigma en la construcción, cada uno, digamos, desde su nicho. Entonces, insisto, no quiero con esto decir que es maravilloso, está pasando, ya todo el mundo está abrazando, digamos, el metabolismo urbano como el marco adecuado para mirar estos temas, pero sí que te pongo un ejemplo de que en el fondo esta visión un poco más, digamos, holística, por decirlo así, en que la palabra no me gusta mucho, metabólica de estos procesos, está permitiendo que en el fondo haya muchos actores que generalmente no se hablaban en la mesa porque entendían que eran casi como departamentos aislados o silos no comunicados, se pongan en contacto y empiecen a tomar decisiones que en el fondo están cambiando el metabolismo urbano de sus ciudades, pero no solo lo que es de la ciudad, sino en el fondo también, digamos, teniendo en cuenta todo este territorio y todos los agentes involucrados. Bueno, y la última pregunta, un poco escéptica, a ver si no me hago bolas leyéndola porque está un poco larga, pero es de Nuria, dice, este contexto en el que las ciudades consumen desmedidamente los recursos de las no ciudades, paralelo a la exaltación del uso de un material como la madera, ¿no es hasta cierto punto contradictorio a los principios de la economía circular? Y en consecuencia, el uso de desechos producidos por las ciudades, por ejemplo el plástico, no tendría un mayor beneficio ecológico. En lugar de talar un árbol que puede seguir proveyendo servicios ecosistémicos como secuestrar CO2 o reducir la temperatura, no deberíamos utilizar los desechos de la propia ciudad. Me pregunta si sabes si hay estudios donde se comparen
estos factores de impacto ambiental? Claro, yo creo que es una pregunta acertada y es una pregunta válida igualmente. Quiero decir, no me gustaría, digamos, ir demasiado arriba en la última pregunta de la conferencia, pero en el fondo, bueno, pues tiene que ver con un sistema, digamos, con un régimen por el cual estamos todos, digamos, involucrados, el régimen de acumulación, en este caso capitalista, que, bueno, pues tiene todas esas perversiones que muy bien, de alguna manera, articulas. Yo quiero decir que esto no va de alguna manera a decir lo único que hay que hacer es utilizar la madera, talar árboles y todo lo demás no cuenta. No, esto es una línea que yo creo que ayuda a contribuir a todas estas agendas que creo que son muy importantes y que no podemos seguir sin atender. Pero creo que estas que mencionas de todo el reciclaje, utilizar la ciudad como una mina, ¿no? Decían que ahora mismo hay más cobre en las ciudades que en las minas, porque se ha extraído tanto cobre durante tanto tiempo, se ha utilizado para tantas tuberías y millones de cosas en las ciudades, que ahora mismo, si uno dijera, bueno, si miro con un mapa de rayos X dónde está el cobre en el planeta, ya no están los yacimientos de donde había minas, sino que ahora está seguramente como en las ciudades. Entonces creo que esta lógica circular, por supuesto que aplica de manera central en todas las cuestiones que estabas avanzando, desde plásticos, residuos. Si alguno está interesado, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el trabajo que están haciendo un equipo en Bruselas, en Bélgica, en la ciudad de Bruselas, que se llaman Rotor, y ellos se dedican básicamente a tener una práctica arquitectónica que van a sitios que se van a demoler, a tratar de sacar todos los materiales que pueden, tienen unos mercadillos y con eso utilizan para hacer nuevos proyectos. Entonces ellos tienen de verdad un metabolismo absolutamente circular donde están utilizando materiales que ya están hechos, que eso está muy bien. Yo creo que la madera tiene un rol que contribuir, creo, y vuelvo a repetir lo que he dicho en la conferencia, talar árboles suena muy mal, como decir, bueno, talar un árbol para utilizarlo para un edificio y demás. Yo lo que digo es que mayor demanda de madera va a generar más masa forestal fuera. Yo no digo tocar los bosques que tienen valor biológico, creo, y dan todos esos servicios de los que mencionas, que hay que mantenerlos. Digo abrir muchas nuevas superficies forestales. El mundo hace 2.000 millones de años tenía 4 veces la superficie forestal que tiene hoy. La podemos recuperar con plantaciones, con nuevos bosques, más bosques para que tengan biodiversidad, pero también más plantaciones. Creo que eso es una estrategia extremadamente válida y que deberíamos considerar, porque la realidad es que no tenemos alternativa. O sea, estamos llegando a un punto de inflexión en el cual va a haber que aplicar todo este tipo de medidas. Y desde luego todo esto se basa en poner al hombre, digamos, arriba de todo de la pirámide, que eso es otra cuestión que también podemos debatir, si, oye, pues esta visión antropocéntrica del mundo tiene sentido o no, y si deberemos de ir a un mundo, a una visión del mundo en la cual, oye, tanto los árboles como los animales, como las personas, tengamos todos, digamos, el mismo derecho y el mismo rol, que hasta ahora, como bien sabemos, pues no pasa. Entonces, simplemente me gustaría que utilizarais todo este tema, digamos, este marco del metabolismo urbano para ser lo más creativos posibles y, por supuesto, todos estos procesos de reciclaje, reutilización en ciudades, de todos los materiales que ya están producidos, bienvenido tiene que ser. Y además de eso, creo que la madera, con sus particularidades, muchas de las que he discutido hoy aquí, creo que tiene también un potencial y un rol muy importante que jugar, digamos, además de estas otras muchas que hay que hacer. Dani, pues estamos llegando a la marca de las 2 horas. Creo que cerramos perfecto y con esta última pregunta yo creo que aclaras muchas cosas. Pues ha sido un placer. Siempre me pongo un poquito triste a la hora de despedirnos, como siento que es un poco abrupto. Aprecio mucho de Zoom que nos deja conectarnos a gran distancia con muchísimas más personas que las que podríamos conectarnos si estuviéramos presentes, pero extraño esos momentos en los que terminando una plática nos salimos todos del auditorio y nos quedamos parados platicando y picoteando algún snack. Pero bueno, nos quedamos en contacto contigo, agradecemos, ya te habíamos tenido antes como jurado invitado, esperamos tenerte nuevamente en el futuro en alguna otra oportunidad. Te consideramos parte de nuestra familia del seminario, como a todos los que están aquí presentes. Les agradezco a Elena, a Armando, al resto de los profesores, al público y a ti. Te damos un aplauso, Bueno, aunque sea virtual. Muchísimas gracias, Dani. Nada, Muchas quedamos gracias. en contacto, Dani, fascinados.
Muchísimas gracias, Dani, Armando, Elena y a todo el equipo. Un placer y nada, encantado de seguir dialogando sobre estos temas y también me encantará ver cómo, cómo planteáis estos retos tan importantes que hay en el seminario, que de nuevo creo que es súper acertado en su planteamiento y nada, me encantará ver cómo progresa esto al final del año. Así que nada, aquí estoy para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Yo creo que se verá la influencia que ha tenido esta plática en el trabajo. Se verá, lo verás. Buenísimo. Bueno, Dani. muchas Gracias a todos. Bonita tarde a todos. Gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Adiós.